Ha sido ameno, agradable, lo hemos pasado bien, así que ha sido una muy bonita instancia eh, de encuentro. O sea, la tarde, nosotros como cuando organizamos el comité junto al comité organizador, si bien hoy día en la mañana nos concentramos un poco en los monitorios de Santiago, también quisimos que fuera una temática inclusiva respecto de aquellos temas que se discuten a nivel nacional, probablemente no mayoritariamente en Santiago, pero sí sobre todo en el sur de Chile, y sobre todo hay una jurisprudencia muy interesante de la Corte Suprema que se ha referido a la situación de la propiedad indígena. Y como son temas contingentes, como los jueces y juezas estamos acordes a la realidad nacional y nos interesa saber cómo se ha desarrollado también en otras jurisdicciones la resolución de los conflictos, es que nos pareció terminar este seminario, este congreso, con un tema muy interesante como es la propiedad indígena. Y para eso contamos con Darwin Pailicura, a quien damos la bienvenida y agradecemos su participación. Darwin, bienvenido. También nos parece súper interesante que esté don Felipe Muñoz, él es juez del Tribunal de Río Negro, de Río Negro, que nos parece muy interesante que en esta mesa se comparta la discusión con un juez de instancia que le corresponde eso, y doña Andrea Muñoz, ministra de la Corte Suprema. Así que, sin más presentaciones, agradeciendo, porque luego de esto volvemos cada uno a nuestras casas, a nuestras oficinas. Agradeciendo nuevamente, doy la palabra a doña Lidia Poza, quien va a ser de moderadora. Muchas gracias y hasta el próximo año. Muy bien, gracias Isabel. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como dijo Isabel Margarita, estamos llegando al final de este magnífico tercer congreso de jueces civiles, jueces y juezas, con gran satisfacción, por supuesto, para quienes hemos podido estar presentes, tanto físicamente como aquellos que nos acompañan virtualmente, porque hay muchos colegas que están conectados. Todos los temas han sido tremendamente interesantes, contingentes y sin duda van a aportarnos un material valioso en nuestra labor diaria. Se agradece, por lo tanto, el esfuerzo de los organizadores, el apoyo siempre esencial de los académicos y académicas, pero quisiera destacar, y perdone que me tome la licencia, especialmente a los colegas que se atrevieron a participar con sus ponencias, especialmente aquellos colegas jóvenes que destacan por su calidad, por su interés en estudiar, por prepararse, muchas veces a costo propio, y que nos dan renovadas esperanzas acerca de lo que puede ser esta judicatura tan tormentosa hoy por hoy, ¿no? Así es que a ellos un cariñoso abrazo y bueno, sigan perseverando. Ahora, para quienes ejercemos en las jurisdicciones urbanas y centrales como Santiago, esta materia puede ser bastante novedosa, no tal vez tanto para los que están en regiones. Pero sea cual sea el lugar en que nos encontremos, quiero decirles que esta materia apunta a lo que podríamos denominar el corazón del derecho civil, porque pone en cuestión lo que conocemos acerca del derecho a propiedad, del derecho de los contratos. Es una materia que desde luego nos interpela profundamente, nos cuestiona la manera en que aprendimos estas materias en nuestras escuelas de origen. Son los pilares básicos del derecho privado, sus características, sus consecuencias, todas las obligaciones, los derechos que emanan de ellos. Pero al mismo tiempo nos sitúa en un lugar de privilegio, creo yo, respecto a la preponderancia de los derechos fundamentales y el cumplimiento del Estado de Chile ante los compromisos internacionales, que tiene como único objetivo, finalmente, dar contenido a un ideal de justicia moderno, inclusivo, lejos de los prejuicios, las rigideces, pero siempre desde una justificación normativa y en el equilibrio de la protección de los bienes jurídicos involucrados, que desde luego va más allá de los derechos abstractos escritos en documentos, sino que está disponible para mejorar la vida de las personas, que es al fin y al cabo la razón por la que nosotros estamos acá.
Para ilustrarnos entonces y hacer pensar y espero debatir, me acompañan los panelistas que Isabel ya anunció, pero quisiera presentarlos diciendo un par de cosas más en el mismo orden en que van a realizar sus intervenciones. Entonces tenemos en primer lugar a Felipe Muñoz Hermosilla, colega, juez de letras de Río Negro, en la provincia de Osorno, anterior juez de Panguipulli, que le permitió acceder directamente a estos casos, que son los que nos va a exponer. Agradecemos que haya viajado de tan lejos, ha dejado familia y para compartir con nosotros acá. Al colega abogado Darwin Pailicura Guajardo, abogado de la Universidad Católica de Temuco, miembro de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, actual fiscal participante en la Fiscalía Nacional, la CONADI. Entendemos que no es fácil exponer ante jueces y juezas, pero estamos muy interesados en conocer tu punto de vista, tu experiencia. Me imagino que todo lo que nos va a desafiar lo que nos plantees, ¿no? Así que muchas gracias también por acompañarnos, por haber viajado desde el sur. Y finalmente, la señora Andrea Muñoz Sánchez, abogada, profesora, ya conocemos de ella toda su trayectoria de colaboración en las leyes de filiación, matrimonio civil, miembro del directorio de la Academia Judicial, abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y desde 2013 ministra de la excelentísima Corte Suprema, integrante de la Cuarta Sala, de donde hemos podido apreciar una prolífera jurisprudencia, muchas veces señera en los temas que ha tratado. Siempre es un gusto escucharla y contar con su apoyo, ministra, en estas labores educativas y de capacitación. Bueno, y a ustedes, queridos colegas, les recuerdo, porque ha sido la tónica de los paneles, que preparen sus preguntas, que podemos hacer al final de la última exposición. Así que sin decir nada más, vamos entonces con la exposición de Felipe Muñoz. Muchas gracias. ¿Viendo aquí? Perfecto. Muy buenas tardes. Yo soy juez de letras de Río Negro, dentro de la, comuna de la provincia de Osorno, pero anteriormente fui juez de letras de la comuna de Panguipulli. Es fronteriza con la región de la Araucanía y en razón de ello, muchos de los temas que trataba la sección civil del tribunal, porque es un tribunal de competencia común, decían relación con materias relativas a derecho indígena. Los temas que voy a tratar en esta ponencia, muy brevemente, por cierto, será una exposición en cuanto a la regulación de la propiedad individual de tierras indígenas previo y posterior al año 1993 y la importancia del artículo 13 de la ley 19.253, que se conoce como ley indígena. ¿Cuál fue la problemática de hecho sometida al pronunciamiento judicial que dice relación con la terminación de contratos de arrendamiento de predios correspondientes a divisiones o resultantes de las divisiones de reservas de tierras indígenas, pactado a plazos de 99 años en la comuna de Panguipulli. Posteriormente voy a señalar algunas características o más bien fundamentos de las acciones que se intentaron, que tienen como elemento común que fueron deducidas todas por los mismos abogados. Una breve referencia a los fundamentos de las decisiones de primera instancia que se resolvieron en su oportunidad. Posteriormente, la importante jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema en la causa rol de ingreso 23.194-2018. ¿Cuál fue la aplicación posterior de esta jurisprudencia? Y posteriormente un tema relacionado con una barrera de acceso a la justicia. Por favor, avanzar dos. Si me pudiera facilitar el control. Bueno, la regulación de la tierra indígena en la legislación chilena en el siglo XX comienza con la dictación del decreto ley 4111 de 1931 que institucionaliza un proceso de asimilación. La ley regula la división de comunidades, la expropiación de predios rurales indígenas para su venta a personas no indígenas y la radicación de indígenas en predios denominados tierras disponibles,
radicación que, por cierto, se autorizaba a ejecutar por la fuerza por dicho decreto. Regula la enajenación de los predios de propiedad común con autorización de juez de indios y la disposición libre de las tierras luego de 10 años de transcurrida la publicación de la ley. En definitiva, promovió un proceso de liquidación de comunidades, la atomización de los integrantes de las mismas y la privatización de los predios. Eso fue, en definitiva, un proceso que hizo extensiva la liquidación de tierras indígenas comunes. A continuación, en el año 1972, se dictó la ley 17.729 que reguló las reservas, su división, liquidación, pero estableciendo requisitos más exigentes, lo que provocó un efecto constrictor de dicha proceso de asimilación. Estableció inembargabilidad, condiciones para la restitución de tierra ocupada a no indígenas, restringió las expropiaciones y creó un ente administrativo. Estableció que la propiedad inscrita conforme a dicha ley será indivisible aún por causa de muerte y pero permite la enajenación luego de 20 años de inscrita la propiedad en el registro respectivo. Estableció que los ocupantes no pueden enajenar, grabar ni dar arrendamiento o parcería a los goces que posean en la reserva ni los derechos que les correspondan en la comunidad, salvo un informe favorable de INDAP, pero eso solo se refiere a predios de propiedad común y no a predios de propiedad individual. Bueno, la vida de esa ley fue muy corta por motivos que no es del caso exponer en este momento. Se produjo luego una vuelta al efecto expansor de la política de asimilación mediante el decreto de ley 2568 de 1979, que estableció requisitos más laxos para la liquidación de comunidades, permitió la liquidación de la comunidad a la solicitud de un solo ocupante y masificó y agilizó procesos de liquidación. Se estableció en dicho decreto de ley que a partir de la fecha de la inscripción en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de la hijuela resultante de la división de una comunidad, esta dejaría de ser considerada tierra indígena y también dejaría de ser considerado indígena su propietario. Aquella norma tuvo una vida también muy breve por su efecto devastador que tuvo y en definitiva fue modificada por el decreto ley 2750 y se mantuvo la prohibición de enajenación de 20 años que ya establecía la ley 17.729. Entonces tenemos un efecto expansor de la asimilación, luego un efecto constrictor y luego una expansión plus ultra, por así denominarla. Posteriormente, la dictación de la ley 19.253 vino ya con el retorno de la democracia y una vez realizados los acuerdos de Nueva Imperial, que datan del año 1989, mismo año en el cual se pactó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que Chile ratificaría recién en el año 2008. En cuanto a, bueno, la ley amplió el reconocimiento de la calidad de persona indígena y las comunidades, promoviendo sus derechos, y en cuanto a tierra indígena estableció mayores hipótesis para el reconocimiento como tales, y la norma que regula la tierra indígena corresponde al artículo 13 de la misma ley, que establece que las tierras a que se refiere el artículo precedente, que es el 12, el cual regula cuáles son las tierras indígenas, por exigirlo el interés nacional, y eso lo puse en negrillas porque es una frase que cita la Corte Suprema en su fallo, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, grabadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de la misma etnia. Se permite grabarlas con autorización de la corporación. Igualmente, las tierras cuyos titulares sean comunidades indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato. Pero las tierras de propiedad individual, las de personas naturales indígenas, podrán serlo por un plazo no superior a 5 años. Los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo, señala la parte final, adolecerán de nulidad absoluta. Además de lo ya indicado, la ley estableció mayores requisitos para la división y liquidación de comunidades, reguló la constitución de derechos de uso y goce en beneficio de ascendentes y descendientes, reconoció la costumbre indígena como fuente de derecho y se creó una nueva institucionalidad, la CONADI, además de un fondo de tierras y aguas indígenas. La problemática sometida al pronunciamiento jurisdiccional son los contratos en definitiva de arrendamiento de predios correspondientes a tierras indígenas pactados a plazo de 99 años en la comunidad de Panguipulli, previo a 1993.
Durante la década de 1980, al amparo del Decreto Ley 2568, el cual ya les referí, y su reforma mediante el Decreto Ley 2750, en la comuna de Panguipulli se pactaron contratos de arrendamiento sobre predios resultantes de la división de reservas con personas no pertenecientes a la etnia indígena. No encontrándose dicho contrato sujeto a las limitaciones legales establecidas, su regulación entonces obedecía a las normas del derecho común, Código Civil y el Decreto Ley 993 sobre arrendamiento de predios rurales o rústicos. La generalidad de los contratos presentaba entonces las siguientes estipulaciones. Perdón. El plazo entonces, 99 años desde la fecha de celebración. La renta, una suma única y total por todo el plazo de 99 años. Ahí está. Bueno, vamos a ir avanzando desde allá. La renta, no aparece ahí, pero es en la diapositiva anterior. Se pactaba una suma única y total por todo el periodo de 99 años. No se pactaban rentas periódicas mensuales o anuales. Y existen casos registrados de rentas pactadas de 240.000 pesos, 70.000 pesos y hasta de 50.000 pesos por los 99 años. Se estableció una cláusula de no extinción. Esto es, ¿qué significa? Que el contrato de arrendamiento no se entendía extinto, ya sea por la muerte del arrendatario o del arrendador. Y se estableció además, o se pactó, una facultad de subarrendar o ceder el contrato de arrendamiento, quedando expresamente el arrendatario para subarrendar o ceder en todo parte a la escuela arrendada o sus derechos derivados del contrato. Se estableció antes de esto, una promesa de compraventa en el mismo acto del arrendamiento, en algunos casos. Muchas gracias. A celebrarse dentro del plazo de un año. Esta promesa de compraventa que se pactó en el mismo contrato de arrendamiento establecía que luego de un año de transcurrido la prohibición de 20 años, se pactaría un contrato de compraventa por el bien arrendado. Y el precio de la compraventa se correspondía a la renta ya entregada por concepto del arrendamiento. Y se facultaba como mandatario al arrendatario para suscribir e inscribir las respectivas escrituras. Las compraventas prometidas nunca se materializaron, eso sí, porque en el año 1993, previo a transcurrido el plazo de 20 años desde la inscripción, se dictó la ley 19.253 que prohibía la venta de estos bienes. Por favor, muchas gracias. Gracias. Como fundamentos de las demandas de terminación, la pregunta que yo formulaba en una diapositiva era si es que se trataba de fundamentos de terminación o de nulidad. Durante la década del año 2010, en la comuna de Panguipulli se mantenían vigentes varios contratos de arrendamiento, como los descritos anteriormente. Fueron incoados, como les señalé, por los mismos abogados, y algunas de las demandas iniciadas por aquellos letrados pretendían la nulidad de los contratos de cesión, porque, como les señalé, el arrendatario se reservaba el derecho a ceder el contrato de arrendamiento. Entonces, en principio, los abogados atacaron esas cesiones. Y si bien, bueno, se obtuvieron resultados disímiles, en algunos fueron las demandas acogidas, en otros no, pero la demanda acogida no producía ningún efecto práctico porque el predio retornaba al poder del arrendatario y no del dueño. Como señalé, no se invocaron causales de terminación propiamente tal, sino que los fundamentos principales de las demandas, que son bastante comunes en los escritos porque es un escrito tipo básicamente. Decía relación con que entró en vigencia el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la entrada en vigencia de la ley 19.253, que en su artículo 13º estableció la limitación de 5 años a la vigencia de los contratos de arrendamiento de predios indígenas de propiedad de personas naturales. Y, en definitiva, no es la nulidad del contrato lo que se ataca, sino la terminación. Otros de los fundamentos fueron el incumplimiento administrativo del mandato del artículo 14 transitorio de la ley 19.253. La ley mandataba a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
a establecer o realizar un catastro de contratos de arrendamiento a más de 10 años que se encontraran vigentes para determinar si es que existió o no simulación. Por lo menos el conocimiento que yo tengo, no tengo noticia de que se haya efectuado efectivamente ese catastro. Bueno, hay otros fundamentos de terminación que se invocaban para la terminación, como lo es que el objeto del contrato era una cosa que alegaban los demandantes no se podía arrendar, toda vez que la ley 17.729 exigía para el arrendamiento una autorización de INDAP. Pero ocurre que esa autorización de INDAP únicamente era para los predios de propiedad común o de comunidades, en definitiva, pero no para predios de propiedad individual. Entonces, existía ahí una debilidad de ese fundamento, sin perjuicio de que era invocado. Se invocó además el artículo 12 de la ley sobre efectos retroactivos de las leyes, y en la conclusión, en definitiva, los libelos señalan que los demandantes se encuentran compelidos por los arrendatarios a tolerar que se siga ocupando por décadas el predio, y en definitiva, previas citas legales piden la terminación del contrato de arrendamiento. Como señalé, en general no se esgrimen como fundamentos de hecho de la demanda presupuestos de incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento. Las decisiones de primera instancia. Es así, bueno, como se produce mi primer acercamiento a una causa de esta naturaleza. Paréntesis, el Tribunal de Letras de Panguipulli es un juzgado bicéfalo. Teníamos una división entre yo y mi colega de funciones por materia. Yo me encargaba del área de garantía y laboral, mi colega del área civil y familia. Básicamente yo dictaba sentencias cuando él estaba en feriado. Y así, por casualidad, yo dije, a ver, ¿qué hay para resolver? ¿Hay algún fallo pendiente? Tomé magistrado y yo digo, una terminación de contrato de arrendamiento, facilito, qué bien. Pero no, era algo más complejo. Claro, porque ese es el motivo por el cual estoy acá, circunstancialmente. Y bueno, ¿cuál fue mi primera impresión de las demandas? Es justamente lo que ya he venido adelantando. Los fundamentos que se invocaron para la terminación dicen relación más con la existencia o validez del contrato y no con incumplimientos de obligaciones por parte de los contratantes. Hay una sentencia que no les puedo citar el RIT porque me acabo de dar cuenta hace pocos días que la estaba revisando que nunca se notificó. Puede que haya quedado un poco frustrado el demandante. Que señalo en definitiva como fundamento en aquella que lo que se pretende en la presente causa, estándose al petitorio del libelo, no es la nulidad o rescisión del contrato de arrendamiento, sino la terminación del mismo, sin perjuicio de que los fundamentos invocados para ello dicen relación no con el incumplimiento de obligaciones emanadas del contrato durante la ejecución del mismo, causales características de la terminación del contrato de tracto sucesivo, como el que se pretende terminar en la especie, sino con cuestiones que dicen relación con la existencia o validez del acto jurídico por defectos en su origen, elementos propios de la acción de nulidad o rescisión. Sin embargo, incompatibles con lo pedido en el libelo por el actor, puesto que la pretensión de terminar un contrato de tracto sucesivo, como el de arrendamiento, implica la aceptación de que aquel existe y es válido, de lo cual deviene que en principio el libelo, señalé en esa sentencia, sería inepto, no obstante aquello no fue alegado por la contraria. Las causales de terminación unilateral del contrato de arrendamiento o otro contrato de tracto sucesivo, tal como se ha dicho precedentemente, suponen la existencia y validez del mismo. Y han sido establecidos por el legislador en los artículos 1924 y siguientes del Código Civil, que luego cito ahí cuáles son las causales de terminación que establece el legislador en relación a un contrato de arrendamiento. Sin embargo, ninguna causal de aquellas ni ningún otro incumplimiento de obligaciones emanadas del contrato durante la ejecución del mismo han sido alegadas por el actor. El actor sustenta su acción en fundamentos que, por cierto, actualmente repugnan al derecho, señaló, como es el uso de contratos de arrendamiento para prácticamente despojar del dominio al dueño de un predio indígena, cuestión que el propio legislador intentó corregir al dictar la ley 19.253. Los argumentos expuestos por el demandante de aplicación retroactiva de la citada ley y preeminencia de su artículo 13, que limita el plazo de contrato de arrendamiento sobre tierras indígenas a 5 años, bajo sanción de nulidad, han sido recogidos por una sentencia de la Corte Suprema que cito del rol de ingreso 89.636-2016.
Sin embargo, aquellos fundamentos, tal como se ha expuesto, cuestionan la existencia y validez del contrato cuya terminación se pretende, los que han de ventilarse, por cierto, en el conocimiento de una acción de nulidad y no en una terminación de contrato de arrendamiento existente y válido, que supone el incumplimiento grave de obligaciones contractuales durante la ejecución, cuestión que no ha sido invocada. Concluyo sin dar lugar a la demanda rechazándola. Otras sentencias dictadas por el tribunal, con distintos fundamentos, resolvieron también el rechazo de las demandas. Puede citarse, a modo ejemplar, la causa C 91-2014, 125-2018 y 187-2014. Esta última fue objeto de revisión en sede de apelación y Corte Suprema y motivó la dictación de un fallo en el cual yo me sustento posteriormente para hacer lugar a la demanda y acogerlo. Bueno, la sentencia de la causa 187-2014, en definitiva, razona sobre la pervivencia del acto jurídico, estimándose como válido al momento de celebrarse, atendía que se encontraba ajustado a la legislación vigente. Esta sentencia fue apelada, fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia y posteriormente fue recurrida de casación. Y fue resuelta en el antecedente 23.194-2018, que es una sentencia que yo cité posteriormente en un par de fallos, que resolvió acoger el recurso, acoger la demanda de terminación de contrato de arrendamiento. Si me permiten, por favor, la lectura. Se refiere la Corte de Apelaciones, la excelentísima Corte Suprema, que las especiales características del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes y de las que se ha dado cuenta, permiten presumir razonablemente que lo que se buscó a través del mismo fue eludir la limitación para enajenar impuesta en la ley, creando la apariencia de un contrato de arrendamiento para cuya celebración no existían restricciones legales y bajo el cual se ocultaba en los hechos una transferencia de dominio casi perfecta, puesto que las modalidades acordadas terminan privando a su dueño de la cosa, como ilustrativamente se señala en una sentencia que la misma Corte cita, la 89.636-2016. Gracias. En el caso que nos ocupa, en estricto rigor y no obstante las especialidades modalidades del contrato celebrado entre las partes, voy a ir a lo más sustancial. No parece que la invocación del artículo 9 del Código Civil, que consagra el principio de irretroactividad de la ley, ni el artículo 22 de la Ley de Efecto Retroactivo, que entiende incorporar al contrato de las leyes vigentes al tiempo de su celebración, constituyan argumentos que impidan la terminación del contrato de arrendamiento solicitado por el demandante, puesto que en este caso específico, a través de la aplicación de la nueva Ley 19.253, no se está restableciendo el imperio de lo dispuesto de la ley vigente al momento de su celebración. Por otra parte, si se considera que el artículo 14 transitorio de la ley dejó establecida la necesidad de revisar administrativamente los contratos de arrendamiento celebrados por más de 10 años y que se encuentran actualmente vigentes, a efecto de determinar si existió o no simulación, se debe entender que previo a la aplicación de los principios y reglas del nuevo estatuto legal a los actos y contratos celebrados con anterioridad, siendo por lo demás su examen en sede judicial una garantía para el justiciable. En la sentencia de reemplazo, se establece que si en el artículo 13 sanciona con la nulidad absoluta los actos y contratos que contravienen lo allí dispuesto, lo cierto es que la terminación anticipada del contrato de arrendamiento solicitada se aviene con la circunstancia de haber sido usado esta forma contractual para escapar de la norma que imponía la limitación de enajenar, puesto que no existiendo una regla general que sancione el fraude a la ley, más allá de ciertas particularidades, lo razonable es que se restituya la obligatoriedad de la norma eludida. En tal sentido, se concluye por la excelentísima Corte que la solución de dar por terminado el contrato de arrendamiento se aviene a la situación de hecho que le fue planteada y en definitiva se accede a dicha solución. Aquí ya jurisprudencia me sirvió de base para dictar dos fallos adicionales, 190-2016, que tiene la particularidad de que el demandado era la Iglesia Católica, el Vicariato Apostólico de la Araucanía, y en esa sentencia básicamente hago mío los fundamentos de la Corte para acoger en definitiva la demanda. La sentencia fue apelada, confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, y en sede de casación las partes avinieron dar por terminado el contrato de arrendamiento. Y hay una causa que tiene una sentencia un poquito más interesante porque
la 33-2016 del Juzgado de Letras de Panguipulli, por cierto. Además de la terminación de contrato de arrendamiento, se discutía la nulidad del acto de la cesión. Se rechazó esa demanda por falta de legitimación pasiva, ya que uno de los contratantes de dicho acto jurídico no fue demandado. Se demandó reconvencionalmente el cumplimiento del contrato de arrendamiento, lo cual también fue rechazado, y se rechazó una incidencia de reembolso de mejora. La Corte de Apelaciones de Valdivia revocó solo en parte, haciendo lugar al reembolso de mejoras, bajo la modalidad de separarle y llevarse los materiales sin detrimento de la cosa. Pero lo demás confirmó la sentencia y en sede de casación la excelentísima Corte Suprema rechazó ambos recursos. Muy brevemente, una barrera de entrada a la justicia que se habría verificado en esos procedimientos dice relación con el retardo en la elaboración de informes de CONADI durante la tramitación de estas causas. Ocurre que en la tramitación de las causas de procedimiento indígena, conforme al artículo 56, número 7 de la Ley 19.253, vencido el término probatorio, corresponde remitir los antecedentes a la corporación a efectos de que se elabore un informe jurídico, social y técnico acerca de la cuestión debatida. No obstante, el plazo establecido por el legislador de 15 días, este fue bastante excesivo en cuanto a la evacuación de dicho informe. Cito ahí unos ejemplos: un año, 8 meses, 2 años, 3 años y un mes, 3 años y 2 meses, y 3 años y 3 meses. Esta situación motivó que los abogados demandantes de las causas interpusieran recursos de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, que en el rol de ingreso 5610-2019 acogió los recursos de protección, estimó transgredidos los artículos 19, número 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, y acogió los recursos ordenando a la CONADI evacuar los informes dentro de 15 días. Eso provocó una avalancha de causas para fallar. Pero básicamente eso es lo que les quería exponer el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por además compartir ese recorrido jurisprudencial que tuviste que vivir. Muchas gracias. Vamos a escuchar entonces la exposición de Darwin. ¿Encendí? Sí. Bueno, primeramente, gracias por la invitación, ¿cierto? A la Asociación de Magistrados, ya, y también allá gracias a Hugo, que fue en primer lugar quien me contactó, ¿cierto? Ya nos habíamos encontrado previamente en otras instancias, ¿ya? Y yo estaba medio asustado porque el magistrado como que estaba entrando precisamente en el tema, digamos, que yo tenía preparado, ¿ya? Y la verdad es que, bueno, me veo bastante joven, ¿cierto? Como ustedes se podrán ver. No, bueno, no sé, yo creo que me veo joven, digamos. ¿Ya? Pero la verdad es que llevo bastantes años dedicado a esto, ya desde, bueno, desde antes de salir de la universidad que estoy dedicado a esto, y por lo tanto ya son prácticamente 10 años en el tema de las tierras indígenas, y buena parte de lo que el magistrado expuso ahí, yo y junto con otros colegas estuvimos detrás, digamos, ya. Hemos estado detrás de esas causas del rol 5610. Yo redacté ese recurso, me acuerdo, no lo podía interponer porque no era abogado todavía en ese entonces. ¿Ya? Entonces, y con el magistrado también lo conozco de allá de Panguipulli. De hecho, fue la primera demanda de terminación de contrato de arrendamiento que nos acogieron en primera instancia nosotros. ¿Ya? En aquella oportunidad fue un fallo en el mes de febrero que se dictó precisamente porque el magistrado estaba subrogando al magistrado Carlos Guillermo Aguilar, ya, que en el magistrado titular en materia de derechos de competencia civil. Ya. Yo he hecho ese análisis, ¿cierto? Yo lo que les quiero comentar el día de hoy un poco no es tanto quizás desde el punto de vista teórico, ya es desde el punto de vista práctico. Fui procurador por varios años y abogado litigante. Hoy estoy, digamos, de paso por la Fiscalía Nacional de CONADE, digamos, en otro rol, un poco un rol más institucional. Pero de todos modos siguen vigentes causas ahí que yo no las llevo formalmente, digamos, pero que las sigue llevando el equipo que trabaja conmigo. ¿Ya? Entonces, no nos hemos apartado un poco de la judicatura, pero seguimos en contacto permanente. ¿Ya? Si pueden avanzar, por favor. Por favor. ¿Verdad? Gracias. Entonces,
titulé a mi presentación un poquito algo diferente a lo que está ahí, digamos, en el programa del seminario, ya, las tierras indígenas, las acciones y el procedimiento especial indígena. La verdad es que esto nos daría, digamos, para hablar, podríamos hablar varias horas del tema. Ya es un tema bastante complejo, primeramente porque la temática asociada a pueblos indígenas, y ahí quiero hacer ese preámbulo, es un tema complejo en sí, digamos, principalmente en las regiones del Biobío a los lagos, ya en donde hay una alta concentración de comunidades y de personas indígenas, mapuche principalmente, ha sido un problema, o sea, es un problema latente, digamos, y abierto para el Estado y para las propias personas que viven en esos territorios, ¿ya? Y por lo tanto el Poder Judicial, desde mi perspectiva, también ahí tiene un rol muy importante, digamos, en que los problemas reales, en definitiva, ya, y el fondo de los problemas, desde mi perspectiva, se solucionan precisamente en sede civil, digamos. La sede penal no es otra cosa sino de un síntoma de un problema que se arrastra y que es mucho más profundo, ¿ya? En ese sentido, desde mi perspectiva, lo digo desde mi perspectiva, ya en poder interiorizarse y conocer sobre estas materias y en definitiva conocer tanto las brechas sociales, culturales, económicas, ya, y que derivan, por supuesto, en brechas de acceso a la justicia que son muy grandes en el territorio. Ya. Yo también soy de Panguipulli y solo como anécdota, digamos, allá la gente iba a atenderse a la oficina porque no habían otros abogados que lo quisieran atender muchas veces. ¿Ya? Así de cruda es la realidad, digamos. Entonces, por distintos factores, digamos, por temas económicos, por temas culturales, en fin, una serie de cosas, pero que no dejan de ser relevantes a la hora de que uno hace una ponderación jurídica y el ejercicio efectivo de los derechos. Primeramente, cuando hablamos de tierras indígenas, tenemos que hablar del estatuto de protección, ¿cierto? O estatuto de prohibición. Para algunos es bueno, para otros es malo, para otros es muy restrictivo, pero hay que entender el contexto histórico y político también, digamos, y el tratamiento que ha tenido a lo largo de estos 150 años de relación, a partir de 1881, cuando se produce la ocupación de la Araucanía, a lo menos del Estado con el pueblo mapuche, digamos. En otros territorios es distinto porque ya digamos, el proceso de incorporación fue mucho antes, digamos, y los colegas que son del norte, si es que hay acá, digamos, les toca conocer una realidad distinta también en respecto a la titulación, ¿ya? Donde básicamente hay un tema directo con el Estado y en donde los problemas se solucionan directamente a través de la entrega de tierras fiscales, no así como en el sur, en donde existe principalmente el mecanismo del artículo 20 letra B. ¿Ya? Entonces, el artículo 13 establece una serie de prohibiciones o protecciones a la tierra indígena, precisamente, digamos, que tienen su raigambre, tienen su raíz en el conflicto histórico que se ha producido. Desde ese punto de vista, lo primero es la prohibición de enajenación en virtud del interés general de la nación, lo dice la ley. ¿Qué es el interés general de la nación? Es una cláusula abierta, ¿cierto? Que para entenderla precisamente hay que revisar ya, cómo ha sido el tratamiento precisamente ya, de las tierras indígenas a lo largo de la historia y uno va a poder, digamos, entonces darle un poco de contenido y de contexto a ese interés general de la nación, porque en definitiva lo que trata de decir es, mire, no es bueno que las tierras indígenas se enajenen porque todavía nos falta un proceso de restitución incompleto en la historia de este país y por lo tanto, si empezamos a enajenarlas, en definitiva, este proceso se sigue abriendo permanentemente, más que solucionarlo, ¿ya? La prohibición de establecer gravámenes, la prohibición de arrendamiento a personas no indígenas o indígenas de distinta etnia, ¿cierto? Ya la prohibición de tierras comunitarias de ser arrendadas, cedidas en comodato, uso, goce de administración, es decir, ahí son más draconianas las prohibiciones, digamos. Ya la prohibición de ser adquiridas por prescripción, salvo entre personas o comunidades indígenas. Esta regla es muy importante y ha dado paso también a fallos muy relevantes últimamente y demandas muy relevantes que están interpuestas. ¿Ya? Y que solo se pueden grabar las tierras de personas naturales indígenas. ¿Ya? Este es el marco, digamos, en el que nosotros se desenvuelven jurídicamente en el régimen contractual las tierras indígenas, es decir, en consecuencia existe un mercado restringido respecto de la enajenación y el único mecanismo válido o reconocido en la ley para efectos de eh, desafectar tierras indígenas es la permuta. ¿Ya? Entonces, hecha, digamos, establecidas las prohibiciones, digamos, al mismo tiempo el estatuto de por sí tiene algunas complejidades en el sentido de que
la nomenclatura que tiene el artículo 13, o sea, el artículo 2 al señalar son tierras indígenas tampoco es clara, en el sentido de que las que actualmente ocupan en propiedad o posesión personas o comunidades indígenas, dice, ¿cierto? Pero el actualmente se ha entendido, digamos, de manera muy distinta según el caso, ya, aunque la Corte Suprema, digamos, ha intentado unificar la jurisprudencia, digamos, que tiene que haber una historia registral titulada, digamos, a lo menos a el 5 de octubre del 93, perdón, casi chocó el vaso, ya, al 5 de octubre del 93, ¿ya? Pero ese criterio tampoco es aplicable en todos los casos, digamos. Nos encontramos, por ejemplo, con las tierras, digamos, que han sido adquiridas por Decreto Ley 2695. Si el título es originario, entonces, ¿cómo yo voy a decir que tiene que tener detrás una historia registrable al 93? Y entonces son discusiones jurídicas que se mantienen abiertas, ¿ya? Y así en las vulneraciones encontramos con distintas formas, ¿cierto? Una de ellas, y de las más conocidas, los contratos de arrendo 99 años, que se produjeron precisamente entre el decreto ley 2568 y 2750 de 1979 y la entrada en vigencia de la ley indígena, es decir, el 5 de octubre del 1993. Ya los contratos de arrendamiento por 5 años, bueno, si ahora no puedo arrendar por 99, arriendo por 5 renovables automáticamente y en definitiva también defraudo el espíritu de la ley. Ya, los contratos de compraventa, aduciendo el cumplimiento de promesa, aduciendo el cumplimiento de una promesa de compraventa, ¿cierto? A un criterio de temporalidad de la ley, es decir, mire, sabe que yo celebré antes de la entrada en vigencia de la ley indígena un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa entre un indígena y una persona no indígena o un indígena de distinta etnia, y acordamos que vencido el plazo establecido en el artículo 26 del decreto ley 2568, que hablaba de 20 años de prohibición desde la inscripción en el conservador de bienes raíces de la hijuela resultante de las titulaciones, de la división de las titulaciones de Merced. Entonces, ahí, digamos, nosotros podíamos celebrar el contrato. Y como la gran mayoría de las hijuelas se dividió entre el 80 y el 90, aproximadamente un 95%, ya, y un 5% se dividió entre el 90 y el 93 antes de la entrada en vigencia de la ley indígena, ya, esos contratos comenzaron a expirar, digamos, o sea, la prohibición comenzó a expirar, digamos, por el solo Ministerio de la Ley entre los años desde el 2000 en adelante. Entonces ahí los señores, digamos, contratantes, o muchas veces habiendo un mandato de autocontratar, ya, facultad para autocontratar, decían, mire, esa prohibición venció, ya la ley fue derogada y esa prohibición en definitiva ya perdió asidero desde el punto de vista legal y por lo tanto ahora hoy yo puedo celebrar ese contrato, digamos, porque está alzada la prohibición. ¿Ya? Y esa fue una interpretación, digamos, bien torcida de la ley, porque se olvidaron, digamos, que en los contratos se entienden incorporada la ley vigente al momento de su celebración, ya, cuestión fundamental. ¿Ya? Y por lo tanto, en el intertanto, si bien las prohibiciones vencieron, las prohibiciones de 20 años, digamos, ya hubo una prohibición a perpetuidad establecida en el artículo 13 de la ley 19.253, que en definitiva, digamos, las partes obviaron los notarios, obviaron los conservadores, ¿ya? Y eso también hoy da paso, digamos, a que existan juicios por esos motivos. Los contratos de cesiones, acciones y derechos, muy conocidos, digamos, que dan paso a saneamientos posteriores. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos de la regla de imprescriptibilidad, o sea, de que las tierras indígenas no son posibles de adquirir por prescripción por terceros no indígenas o indígenas de distinto pueblo. Ya los contratos de compraventa, aduciendo el criterio del actualmente evidente, caso famoso, el caso Uvilla, ¿cierto? Ya muy comentado en distintos foros. ¿Ya? Contratos de rectificación de deslindes, digamos, en donde, por acuerdo de las partes, en definitiva, ya, había un contrato encubierto, una voluntad simulada y se pasaba, digamos, oh, yo estoy corrigiendo los deslindes, pero milagrosamente en la corrección de los deslindes el indígena pierde 3 hectáreas o 5 hectáreas y el otro adquiere, digamos, ¿ya? Entonces, generalmente la corrección de los deslindes es marginal, ¿ya? La pérdida material de inmuebles por regularización por personas no indígenas, que es un tema, digamos, que proviene de la cesión de acciones y derechos, y así podemos encontrar otro, la adjudicación del cónyuge, que tiene que ver con el criterio del actualmente, entonces el cónyuge no indígena, en fin. Entonces, ¿qué hacemos ante eso, digamos? Bueno, no tenemos otra alternativa, digamos, que ir caso a caso resolviendo eso por la vía judicial. Ya, no existe otra forma. Y ahí nosotros entablamos acciones de demarcación y cerramiento, interdictos posesorios, acciones reivindicatorias, acción de inexistencia, acción de terminación de contrato de arrendamiento, acción de nulidad de derecho público, ¿ya? En fin, una serie
de acciones que precisamente respecto a la acción de nulidad recientemente hubo un fallo muy interesante, ¿cierto? En una causa que conoció la Corte Suprema, Trafipan con Inmobiliaria France Inversiones Limitadas, ¿cierto? Que es un predio de Liquiñe en el que precisamente nosotros éramos los abogados demandantes, ¿ya? Y que, digamos, ahí deriva otro tema que ahora tenemos el cumplimiento y tenemos todo un tema con las mejoras, ¿ya? Porque también lo vamos a abordar muy brevemente más adelante, pero solo una pincelada porque el tiempo es breve, digamos, y no alcanzamos a abordar todo. Ya. Entonces, ¿y cómo lo hacemos, digamos? Ya sabemos qué hacemos y ahora cómo lo hacemos, ¿cierto? A través del procedimiento especial indígena. Y aquí surgen las dificultades, ¿cierto? En el sentido de que, bueno, algunas, digamos, el marco jurídico de este procedimiento está regulado en el artículo 56 de la ley 19.253 y al mismo tiempo los libros primero y segundo como normas supletorias del Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Destinado a las cuestiones a que diere lugar el dominio, posesión, división, administración, explotación, uso y goce de tierras indígenas y los actos y contratos que refieren o incidan en ellas y que sean parte o tengan interés, ¿ya? Indígenas serán resueltas por el juez de letras competente en la comuna donde se encontrara ubicado el inmueble. Primera cuestión es que es importante aquí, que no lo dije, pero que lo acabo de acordar, digamos que respecto de tierras indígenas no procede la prórroga de competencias, ¿ya? Porque por ser la ley indígena una ley de carácter especial, digamos, ¿ya? No puedo alterar por la voluntad de las partes esa ley, ¿ya? Entonces, algunas características o particularidades del procedimiento. ¿Ya? Es un procedimiento especial sumario cuyo fin en la ley indígena y en la historia de la ley, el espíritu fidedigno de la ley, era que este procedimiento, ¿cierto?, los indígenas tuvieran posibilidad de tener acceso a la justicia de forma rápida, cosa que en la práctica no ha pasado, ¿ya? Lo segundo es que rigen supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil. Lo tercero es que es de comparecencia obligatoria a las partes, ¿ya? Y esta regla es muy importante porque ha terminado siendo un conflicto o un problema más que una solución, ¿ya? Y no basta con que asista entonces solo el abogado a la audiencia. Y aquí, digamos, no una crítica a los colegas de Santiago, digamos, pero no es una crítica, sino que una constatación de la realidad simplemente. Llegan los colegas de Santiago, ¿cierto? Y dicen, vengo en representación de... ¿Y su representado dónde está?, le dice el magistrado. No, pero si este es un procedimiento civil. No, pero aquí este tiene una regulación especial, este procedimiento. Entonces, digamos, se suspende la audiencia y hay que fijar nuevo día y hora. Y por último, el principio de inmediación en la audiencia, contestación y conciliación del juez, ¿ya? Y esto es muy relevante porque esta es una norma que ni siquiera los magistrados, digamos, nuevamente es una constatación, no es una crítica, ¿ya? Ni siquiera los magistrados, digamos, que son de allá de las regiones, ya la aplican. Es decir, a mí me consta que en el Tribunal de Panguipulli sí la aplican, digamos, yo he litigado por largo tiempo ahí, eh, en favor del magistrado acá, ya. Pero al mismo tiempo debo decir que en gran parte de los tribunales no la aplican, o sea, sigue el actuario tomando la audiencia, y eso trae consecuencias prácticas, porque la ley dice expresamente que el magistrado personalmente conocerá de la audiencia, ¿cierto? ¿Ya? Y que en el mismo acto de la audiencia ya se producen dos cosas: se dicta el auto de prueba, ¿ya? Y en segundo lugar procede únicamente el recurso de reposición, porque el procedimiento es sumario, ¿ya? Y en la práctica, si nosotros nos vamos a la aplicación de los procedimientos generales con el actuario, ya tenemos un doble problema. Dilatamos innecesariamente el procedimiento en primer lugar y en segundo lugar le generamos una dificultad a nuestros propios clientes que ya de por sí, digamos, es complejo que accedan a asesoría jurídica y tiene que nuevamente después el auto de prueba ser notificado, ¿cierto?, por un receptor judicial. Entonces les hacemos incurrir en un gasto, digamos, que para cualquier otra persona quizás no es algo de suma relevancia, pero para una persona indígena que con dificultad accede ya a un servicio judicial pagado, ya es muy complejo. ¿Ya? Hoy, afortunadamente, por la regla del 48-49, ¿cierto?, la obligación de fijar un correo electrónico y que las notificaciones del 52 pueden ser practicadas vía correo electrónico, digamos, eso en parte se soluciona, siempre y cuando uno esté atento y aperciba a la contraparte, ¿ya? Porque si no, de todas maneras hay que notificar por cédula, ¿ya? Algunas dudas sobre el procedimiento. Todas las cuestiones relativas a tierras indígenas se conocen en el procedimiento especial indígena, ya, y aquí va a depender del criterio del tribunal, ya, porque, por ejemplo, la autorización judicial para subdividir tierras indígenas del artículo 17 de la ley 19.253, algunos tribunales exigen que sea en el procedimiento especial indígena y otros tribunales dicen, mire, pero si aquí no hay, digamos, ya contienda entre las partes, por lo tanto, no procede un procedimiento contencioso, hágalo en un procedimiento voluntario. Entonces, esa es una materia en donde se discute, ¿ya?
Lo segundo es la calidad indígena de la tierra debe discutirse en este procedimiento, ¿ya? Y aquí yo he tenido algunas discusiones con algunos tribunales en donde me han dicho, mire, ¿sabe qué? Ya, es solamente lo que taxativamente está en el artículo 56, es decir, el dominio, uso, goce, división, administración, ya debe discutirse en el procedimiento especial indígena. Pero evidentemente la calidad indígena de la tierra es algo que es inherente al dominio, digamos, porque son tierras indígenas las que se encuentran en propiedad o posesión de personas o comunidades indígenas. Entonces, yo no puedo, digamos, sustraer la calidad indígena de la tierra, digamos, sin que se cumpla el requisito objetivo, ¿cierto? Y el requisito subjetivo, ¿ya? Es decir, que provenga de una titulación histórica que al mismo tiempo se encuentre en propiedad o posesión de persona o comunidad indígena. Ahora, el momento, eso sigue siendo una discusión abierta hasta el día de hoy. ¿Opera la rebeldía? Ya, otra cosa, digamos, porque también el hecho de suspenderse, digamos, si una de las partes no concurre a la audiencia de contestación y conciliación, ya, es decir, no acarrea ninguna consecuencia jurídica, digamos, ya, y la gran mayoría de los tribunales interpreta que efectivamente no procede la rebeldía y en casos muy excepcionales los tribunales han establecido, digamos, que procede la rebeldía. Es una norma que incluso uno como abogado litigante en algunos casos ha usufructuado de la misma, digamos, ya, y ante la necesidad de tener más plazos, uno le dice a uno de sus representados, mire, sabe que no vaya para que la audiencia se suspenda, digamos, pero nosotros representamos a la parte indígena, ¿ya? Pero en muchos casos al mismo tiempo se mal utiliza, ¿ya? Y sobre todo cuando existe pluralidad de partes, como vamos a pasar a ver. Es decir, es una norma que puede ser instrumentalizada y que no acarrea consecuencias jurídicas para ninguna de las partes, ni para demandante ni para demandado, más que solo la dilación del procedimiento, ¿ya? Y por último, ¿quiénes pueden accionar, digamos, el tema de la legitimación activa? Es decir, si las prohibiciones establecidas en el artículo 13 ¿ya? Son establecidas en virtud del interés general de la nación, ¿ya? ¿Solo pueden accionar quienes tengan interés patrimonial actual respecto de ello? ¿O el Ministerio Público Judicial podría conocer de ello? En el caso Villa se dio esta discusión, digamos. Yo creo que ahí hubo un razonamiento equivocado por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco en aquel fallo, digamos, en el que en definitiva termina siendo rechazado, digamos, por falta de legitimación activa, ¿ya? Pero el mismo artículo 1683 del Código Civil nos dice, digamos, que el Ministerio Público Judicial podría conocer, digamos, en los casos que existe nulidad absoluta. ¿Ya? Entonces son cosas que todavía falta unificar criterios, digamos, más allá de la independencia judicial, pero falta, digamos, tener, digamos, un ejercicio más claro respecto de eso. Entonces, brevemente un esquemita, ¿cierto?, sobre lo que es el procedimiento, ya en donde se presenta ante el Tribunal Civil de la comuna en donde se encuentra ubicado el inmueble, ¿cierto? Tenemos una demanda, una notificación, una audiencia de contestación y averimiento, ¿ya? Un periodo de prueba que es de 10 días, a diferencia de otros, ¿ya? Del procedimiento sumario, por ejemplo, que es de 8, ¿ya? Un informe técnico, jurídico y socioeconómico, ¿ya? Y aquí otros los nudos críticos del procedimiento, ¿ya? Y una sentencia. ¿Ya? Dificultades prácticas del procedimiento, ¿ya? Y aquí vamos ya finalizando, ¿cierto? O entramos derechamente en tierra final. ¿Ya? 3 casos puntuales, ¿cierto? Lo primero, la causa C830-2021. Eh, perdón, comparecencia obligatoria de las partes y pluralidad de partes, ¿ya? En general, cuando el que exista comparecencia obligatoria puede ser un problema, pero eventualmente es subsanable si se aplican los apremios respectivos. Pero si yo aplico los apremios respectivos respecto de 1 o 2 o 3 inclusive, pero aplicar los apremios, digamos, cuando son 5, 6, 8, 10 demandados y se encuentran viviendo en distintas partes de Chile, y si yo tengo que si uno de ellos, solo uno, falta a la audiencia, no concurre a la audiencia, y me acarrea la suspensión del procedimiento, en definitiva, ¿qué termina resultando? Lo que vamos a revisar a continuación. Por ejemplo, en causa C830-2021 del segundo juzgado civil de Temuco, Melihuén con Fuente Alba, ya es una causa que inició el año 2021 y tuvo como resultado, ¿cierto?, que finalmente se terminó archivando en octubre del año 2023. Ya inició en mayo del 2021, si mal no recuerdo, y en octubre del año 2023 se terminó archivando. ¿Por qué? Porque las partes gastaron más de 1,5 millones en notificaciones, ya se suspendieron aproximadamente 6 u 8 comparendos, ya se pidió nuevo día y hora en incalzables oportunidades, ¿ya? Y en definitiva no se llegó, ¿cierto?, a, eh,
aquí están los datos específicos, ¿cierto? No se llegó ni siquiera a concretar la audiencia, contestación y conciliación, que es requisito fundamental para efectos de poder continuar con el procedimiento. Múltiples gestiones para notificar, negativa de los tribunales para notificar por carabineros. Aquí algunos de los demandados eran de otras regiones y es un tema que nos enfrentamos, digamos, mucho en los tribunales de Santiago. Yo sé que acá hay magistrados de Santiago, así que aprovecho de esto, ha sido un reclamo. ¿Ya? En donde nosotros exhortábamos a Santiago y le decíamos, sí, ya, exhortábamos a Santiago y expresamente el 56 dice que la notificación de la demanda podrá solicitarse a carabineros, digamos, ¿ya? Es decir, esto también hace constar que existía una limitación socioeconómica por parte de los demandantes y por eso se contempló esta alternativa, digamos, ¿ya? Porque si no, no se hubiese contemplado. Pero sin embargo, cuando oficiamos a Santiago le decimos, mire, ¿sabe qué? Notifíqueme por carabineros, porque ya hemos gastado un montón de plata, ¿cierto? Las partes ya están agotadas desde un punto de vista físico, moral y por supuesto económico, digamos, ¿ya? Entonces, y los tribunales en Santiago no, porque las reglas generales de la notificación es que debe hacerse por un receptor judicial, ¿ya? Y obviamente entre que nosotros vamos a la Corte de Apelaciones para que revierta el fallo, se nos pasa el nuevo día, la fecha de la nueva audiencia, el nuevo comparendo, entonces es muy complejo, digamos, cuando se trata de causas en procedimiento especial indígena. ¿Y en qué desencadena todo esto? Digamos, en que hay un abandono de la causa, ¿cierto? Un abandono no de abandono del procedimiento, sino que, digamos, que se deja de tramitar la causa porque en definitiva es un procedimiento que, como son tantas las partes, digamos, que son los demandados y no concurren, y en este caso además a sabiendas, ya, porque yo no estuve en esta causa, ya, porque precisamente un amigo mío es hijo de uno de los demandados, entonces yo a sabiendas sabía que ellos, digamos, no iban para efectos solamente de suspender el procedimiento, ya. Entonces yo tenía conflicto de interés y le dije a los colegas, yo colegas no voy a participar en esta causa, ya. La segunda causa C-162-2015, el juzgado de letras de Panguipulli y Cañocura con Hidalgo, que afortunadamente ahora tenemos sentencia. Pero esta causa inició ¿ya? El 1 de julio del 2015, ¿ya? Eran 8 demandados, el 30 de agosto del 2024 se realiza la audiencia, contestación y conciliación, 9 años después, y se dictó sentencia con fecha 26 de mayo de 2025. Actualmente en proceso de apelación, entonces ni siquiera tenemos una sentencia firme y ejecutoriada que nos permita iniciar el proceso de ejecución. ¿Ya? Afortunadamente para nosotros se acogió la demanda en el Tribunal de Panguipulli, ¿ya? Y lo otro que tenemos en las Cortes de Apelaciones también es que las causas no se priorizan para su vista y fallo, pese a que las reglas del 56 dicen que se deben priorizar. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y por último, el tercer caso, una demanda presentada con fecha 31 de mayo de 2022, ¿cierto? 8 demandados, un demandado falleció en el camino, entonces además tuvimos que hacer presente el fallecimiento del demandado, oficiar al registro civil para que nos dijera quiénes eran eventualmente sus herederos, ¿cierto? ¿Ya? 8 demandantes, 9 suspensiones de audiencia, ¿ya? Y finalmente la causa es archivada con fecha 19 de junio de 2025 porque ya esta causa además era entre familiares, entonces ya en definitiva el agotamiento tanto de nosotros como de las partes en ver que el procedimiento no prosperaba termina en un abandono de facto de la causa. ¿Ya? Voy a apurar el tranco porque estoy en el límite. Y por último, el informe con AE dentro de 15 días previo a la sentencia, ¿ya? Lo que además constituye trámite esencial del procedimiento y que acarrea ¿cierto? La nulidad del procedimiento, ¿ya? Casación en la forma, ¿cierto? Si es que no se verifica. Y, algunas cuestiones, digamos, nosotros, uno es bien, cuando está de la barrera, del otro lado, es bien bueno, digamos, para, para boicotear, ¿cierto?, a la CONADI, porque es fácil, digamos, boicotear a la CONADI desde todo punto de vista, porque está en deuda, digamos, por todos lados, ¿ya? Sin embargo, ahora que uno está al interior de la CONADI, bueno, entiende un poco, digamos, entiende un poco, ¿ya? En el sentido de que se le encarga una misión a CONADI, o múltiples misiones a CONADI, y entre ellas se le suma además el hecho de que evacúe un informe social, técnico y jurídico a una institución que funciona con el 0,2% del presupuesto nacional, ¿cierto?, para atender a un 11,5% de la población, es decir, a 2.105.000 indígenas que hay en Chile, y o sea, definitivamente no alcanza, es imposible, ¿ya? Entonces, estos informes han tenido una demora de hasta 8 años en algunos casos, ¿ya? Y en un caso tenemos un oficio en donde CONADE dijo que lamentablemente no había evacuado el informe porque el oficio se lo habían comido los ratones, ¿ya? Aquí tenemos 3 casos, ¿cierto? Aguilera con Quintana, que además son causas muy famosas, ¿ya?
todas del Tribunal de Panguipulli, 4 años y 4 meses desde la solicitud, ya, Antimilla con Arias, 3 años y 11 meses, ya, y Catrillanca con Sociedad Comercial y Inmobiliaria Las Pataguas, que es una causa que todavía al día de hoy está en cumplimiento precisamente, ya, en el juzgado de letras de Panguipulli, 3 años y 2 meses desde la solicitud del informe. Hay otras más antiguas todavía, ya. O sea, hay otras que tuvieron más demora aún. ¿Ya? Y, ay, ahí sí. Hoy los informes demoran, a partir de eso tuvimos que interponer recursos de protección, el 5610-2019, ¿cierto? Es el primero de ellos que interponemos, en donde la Corte efectivamente ordena a CONADI que debe evacuar el informe y eso, digamos, daba cuenta que en definitiva no era una incapacidad, se entendía, o sea, hay una incapacidad operativa, pero al mismo tiempo había una mera desidia por parte del órgano administrativo en no evacuar los informes porque un plazo de 3 años no es razonable para nadie. Hoy los informes se demoran en promedio entre 3 a 6 meses, dependiendo de la unidad operativa, ¿cierto? Y, por ejemplo, en la Subdirección Nacional Temuco tenemos una demora que puede llegar hasta el año. ¿Y por qué? Porque CONADI básicamente tiene muy pocos topógrafos, ¿ya? O topógrafos que tienen que cubrir múltiples frentes, ¿cierto? En materia de tierras y de restitución territorial principalmente, y por lo tanto los informes ni siquiera son una prioridad dentro de la misma institución. Ah, vulneraciones al derecho de propiedad, al debido proceso, a la igualdad de la ley, ¿cierto? A la normativa internacional, en el sentido de que los estados deben tener mecanismos adecuados o procedimientos adecuados para solucionar los problemas o las reivindicaciones de tierra de los pueblos indígenas, en el debido proceso, en el sentido de que estamos la dilación injustificada de los procedimientos judiciales, pero producto de un tema estrictamente normativo, ¿cierto? Hace que se termine vulnerando esto. El derecho al debido proceso, evidentemente no hay igualdad ante la ley, porque si yo entablara mi demanda en cualquier otro procedimiento, probablemente en un plazo de 1, 2 o 3 años como mucho tendría incluso sentencia en la Corte Suprema, ya, lo que no sucede en el caso. Y por supuesto el derecho a propiedad, porque en definitiva son muchas veces personas indígenas o comunidades indígenas que están privadas del ejercicio de su derecho a propiedad respecto a sus tierras indígenas. ¿Ya? Y alternativas, o evidentemente un fortalecimiento operativo de CONADI, que fue anunciado por el presidente, ¿cierto?, a propósito de las recomendaciones de la Comisión de Paz y Entendimiento. Los criterios de resolución judicial igual son importantes en muchos casos para entender, por ejemplo, algunas de las dudas que nos deja este procedimiento, un cambio normativo al procedimiento. Ahora, eso tiene dos dificultades. Evidentemente, eso requeriría consulta indígena y eso es un proceso complejo. ¿Ya? La comisión presidencial, lamentablemente, nada dijo al respecto. Pese a que nosotros empujamos, ¿cierto?, a que hubieran cambios de carácter más técnico desde el comité experto, como era un acuerdo político, fue lo que el acuerdo político resistió. ¿Ya? Y precisamente los temas técnicos, los comisionados no son técnicos, son políticos, y no eran técnicos, eran políticos, y por ende el tema técnico, cuando uno les hablaba, se nublaban y finalmente eso no cuajó al final del día. ¿Ya? Eso sería, digamos, hay otros temas que me gustaría hablar, como por ejemplo respecto a la ejecución de los fallos, que también tenemos una brecha importante, pero lo dejaremos para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Te pasaste mucho en el tiempo, pero Sí. era muy necesario terminar de escucharte, así que muchas gracias. Y entonces vamos con nuestra expositora final, ministra Andrea Muñoz, tiene su tiempo. Sí, sí. Bueno, yo agradezco sinceramente la invitación. Tampoco sabía que me iba a encontrar con actores tan relevantes del sistema, personas que han estado viviendo en carne propia. Es súper importante, porque causas de las que hablaba el magistrado Muñoz las habíamos visto nosotros, y acá ustedes mencionaron otras en que también están, no sé si están en la cocina o ya Sí. han salido. Es bonito ver cómo se va construyendo soluciones y construyendo el derecho en base a normas que siempre son insuficientes. Yo creo que efectivamente las problemáticas que ha presentado y va a seguir presentando la ley 19.253 son impresionantemente complejas, básicamente por dos cosas, porque en definitiva se refleja la tensión que se produce entre un sistema de propiedad especial distinto y alternativo al del Código Civil, ¿verdad? Con relevancia a la propiedad colectiva, con restricciones, este mercado reducido, etcétera,
con la costumbre, versus, digamos, un tipo de propiedad que es la del Código Civil, ¿verdad? Con libre circulación de los bienes, con ojalá que no haya propiedad colectiva y que se dividan pronto las propiedades. Entonces, primero que nada, obviamente se produce esta tensión entre los dos sistemas que tienen que convivir y que tenemos que saberlos armonizar. Y por otra parte, las dificultades que se nos han presentado y que en el fondo quedan como muy en evidencia con lo que dijo el magistrado Muñoz y con lo que también ha dicho el colega, que no solamente ha estado en el litigio, sino que ahora en la institucionalidad, el tema, digamos, de cómo se han en gran medida producido lamentables y reiteradas utilización de malas prácticas. El caso más paradigmático, ¿verdad?, es de los arrendamientos a 99 años renovables, magistrado, porque esa parte es impresionante, ¿verdad? Pero no son las únicas sesiones de derechos hereditarios en que uno se da cuenta que hay cuestiones detrás, digamos. Entonces, claro, los tribunales hemos debido lidiar con las herramientas que nos entrega el derecho común para destrabar este tipo de situaciones y, en definitiva, hacer respetar los principios que inspiran la Ley 19.253. Entonces, doblemente, estos dos órdenes de sistemas de propiedad versus una larga expoliación. No creo que yo diga nada que no todos compartimos, porque eso está en la historia de la ley, 19.253, está en ese artículo transitorio, que es el artículo 14, que dijo que en definitiva debía levantarse un informe con los arrendamientos que fueran por sobre 10 años, que yo, magistrado, creo que efectivamente ese informe nunca se hizo, y por eso está esa frase bonita de una jurisprudencia de la Corte Suprema que dice que eran contratos que se miraban con sospecha, y que ya eso implicaba que efectivamente tenía que buscarse un tratamiento distinto. Entonces, en ese escenario, yo diría que con avances y retrocesos, aciertos y desaciertos, creo que si yo tuviera que hacer una evaluación de los pronunciamientos, que a eso sigo invitada, digamos, yo no voy a postular nada distinto de lo que no haya hecho la cuarta sala, permite advertir una tendencia bastante clara que apunta a la consolidación de una interpretación que intenta dar plena cabida a la aplicación del Estatuto Protector de la Propiedad Indígena, que está contenido en la Ley 19.253. En el entendido, como se dice reiteradamente en los fallos, y me fijo que el magistrado Muñoz y también Darwin lo mencionan, solemos establecer claramente el marco de principios generales que está en el artículo primero, ¿verdad? Y que establece algo tan importante, que es que reconoce que para los indígenas la tierra es el fundamento principal de su existencia y su cultura. Entonces, nosotros en los fallos nos paramos en ese artículo primero, en relación al artículo 13, que establece estas prohibiciones a la enajenación digamos, que impide que efectivamente las propiedades sean adquiridas por no indígenas, que impide la prescripción adquisitiva por personas que no sean indígenas. Entonces, efectivamente, la jurisprudencia de la cuarta sala ha ido estableciendo esta interpretación que está fundada efectivamente, o sea, entendiendo que el estatuto es un estatuto que está fundado en el interés nacional, que claro, será abierto, pero que en definitiva lo que ha dicho la sala es que eso se traduce en que se trata de normas de orden público. O sea, si el legislador manifestó, como lo manifiesta en el artículo 13, que es súper impresionante, ¿verdad? En el interés nacional, se ha entendido entonces que son normas de orden público, a las que deben integrarse las obligaciones internacionales contraídas por nuestro país, en específico las que emanan, por ejemplo, del convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas y tribales. Yo, a raíz de una participación circunstancial en un seminario que organizó la Universidad de Chile en enero del año 24, al que fui invitada para conmemorar los 30 años de la dictación de la ley, con la colaboración de abogadas investigadoras de la Corte Suprema, Olga Barría, Verónica Nutman, quisimos hacer un levantamiento de cuál había sido la jurisprudencia de la Corte en esos 30 años, lo acotamos a 15. Y se levantaron, se hizo una revisión de 269 sentencias que había dictado la Suprema entre el año 2007 y el 2023, y de ahí se extrajeron una cantidad aproximada de 37 sentencias que tenían pronunciamientos de fondo relativos a la propiedad indígena y que podían resultar de interés para ese seminario. Esa fue una tarea muy bonita que a mí también me permitió darme cuenta de qué es lo que habíamos ido haciendo y construyendo, y sobre esa base, actualizada desde esa fecha a lo actual, con los fallos que hemos ido emitiendo,
yo me permito pasar algunas líneas que ya en realidad no es tanto lo que tengo que agregar. Sí, voy a hacerlo como tratar de hacer muy resumido algunas pinceladas de cosas que ustedes ya han escuchado y que saben, porque quisiera también detenerme en un fallo que yo considero bien interesante, que se dictó en octubre del año 24 y que abre nuevas líneas de reflexión porque abordan no las acciones personales a las cuales nos hemos estado como refiriendo más de la nulidad, de la inexistencia, sino que aborda un tema netamente de propiedad y enfrenta propiedad colectiva con propiedad individual entre indígenas. Entonces, quiero apurarme un poco en lo anterior porque creo que ya ha sido dicho bastante. Y en lo medular, claro, se trata de controversias que conocemos a través de recursos de casación, no podía ser de otra manera, pero también hay algunas protecciones que dicen relación fundamentalmente con la nulidad, la inexistencia, alguna forma, digamos, de ineficacia jurídica de arrendamientos, compraventa, promesas de compraventa, cesiones de derechos y otros actos jurídicos, mucho con reclamaciones ante la negativa del conservador de bienes raíces, al cual voy a dedicarle unas palabras, la utilización del decreto ley 2695 por personas no indígenas o por indígenas, y también hay acciones reales, hemos conocido reivindicatorias, precarios no, pero reivindicatorias. Ahora estamos, por ejemplo, viendo cosas de prestaciones mutuas. O sea, me acordé de lo que dijo hace poco, se dijo en una de las exposiciones. Y claro, en el fondo, todas tienen su complejidad, todas hay que mirarlas en su mérito, pero sin perjuicio de esa diversidad, yo creo que los principales nudos críticos, si yo tuviera que señalar de alguna manera, primero nos complicó mucho la vigencia de la ley 19.253 respecto a cómo se debía aplicar a situaciones constituidas al amparo de la ley anterior. Nos dimos muchas vueltas, el magistrado mencionó algunas salidas que habíamos tenido, y bueno, y la necesidad de determinar hasta qué punto las reglas de los que nos provee el ordenamiento resultan apropiadas para hacer efectiva la protección de la propiedad indígena, lo que obliga necesariamente a interpretar estas reglas del derecho común a la luz de la ley 19.253, de manera de hacer respetar las limitaciones que están contenidas en ella para preservar las tierras indígenas para los indígenas y para impedir que a través de estos mecanismos que uno ha podido observar efectivamente salgan de sus manos. Entonces, así como pinceladas iniciales para poder llegar a este fallo que les comentaba, lo primero en relación a la vigencia de la ley. Voy a ser muy escueta porque ya aquí abordó el magistrado Muñoz de alguna manera el tema. Yo diría que mayoritariamente la jurisprudencia de la Corte se ha inclinado por dar preeminencia a las disposiciones de la ley 19.253 respecto de actos jurídicos suscritos con anterioridad a su publicación, que es el año 93, tales como promesas de compraventa, arrendamientos, hipotecas, cesiones de contrato. Pero aquí entonces hay que hacer una distinción porque, de acuerdo a lo que demostraba el magistrado Muñoz, la Corte Suprema, por una parte, ha desarrollado una línea argumental basada en la figura del fraude a la ley, que efectivamente es demasiado patente y evidente, fraude que de alguna manera se advierte porque se utiliza, digamos, una figura de arrendamiento cuando en definitiva no es tal. Y en ese sentido hemos hemos en el fondo nosotros tratado de salir por ese lado y hay fallos muy significativos que hablan efectivamente de cómo se vacía el derecho de propiedad en definitiva cuando un contrato de esta naturaleza. No voy a extenderme, pero ahí tenemos sentencias del 2018, del 21, del 23, del 2016, etcétera. Bueno, ¿y qué es lo que tratamos de decir en el tema del fraude a la ley? Que lo que trataron de eludir era la prohibición de enajenar antes de los 20 años que se había impuesto por la ley 17.729 a través de este arrendamiento, y entonces sin pronunciarnos directamente sobre la retroactividad, lo hemos ido por el lado, digamos. Pero pronunciándonos sobre el tema de la vigencia, también hemos sostenido derechamente que las disposiciones de la ley son de carácter permanente y como están fundadas en el interés nacional y normas de orden público y carácter proteccionista, rigen in actum, de efectos inmediatos y actúan como un límite a la autonomía y la voluntad de las partes. También es una ley especial que debe prevalecer sobre las normas del Código Civil. Esa ha sido una línea de argumentación. Otra es la que dice el magistrado, y no me voy a detener, se ha trabajado en base al artículo 12 de la ley de efecto retroactivo, ¿verdad? Que cuando se trata de derechos reales, en definitiva, quedan sometidos a la extinción y a los goces y cargas en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley, recordarán ustedes. Pero claro, eso asumiendo que esos contratos de arrendamiento, de alguna manera, obviamente son acciones personales, pero
como de alguna manera en el fondo vacían el contenido del derecho de propiedad, erigiendo al dueño como al arrendatario como un dueño, de alguna manera se trata de extrapolar este artículo 12, que no es estrictamente eso. Y también lo mencionó el magistrado, así que no voy a decir más esta argumentación de que los contratos de arrendamientos suscritos con anterioridad son de tracto sucesivo y por lo tanto necesariamente tienen que incorporar las leyes que se vayan dictando en el camino, etc. O sea, también ha habido, si ustedes quieren, la vía del fraude, por el cual hemos salido un poco por el lado, pero que es muy evidente, pero tiene el tema jurídico de que en el fondo, en definitiva, se pide la terminación y entonces se hace, ahí hay una cosa que queda tal vez un poco en el aire. Bueno, quizás la pregunta que a mí me permitiría recorrer las principales líneas jurisprudenciales que les mencionaba dice relación con el régimen de dominio especial establecido en la ley, que es el que ya han dicho todos y que listó también nuestro compañero. En primer lugar, la pregunta que en el fondo es la que está detrás, ¿cómo impacta esta prohibición de enajenación de la propiedad indígena, no indígena, así como la prohibición de su adquisición por prescripción en las decisiones que debemos tomar? O sea, eso es lo que me permitiría recorrer como las distintas decisiones. Bueno, ¿cómo impacta? Mucho, o sea, básicamente y en primer lugar porque la transgresión de esas restricciones son las que nos han permitido pronunciarnos sobre la validez o la nulidad de estos actos, su inexistencia, hacer aplicación de las distintas reglas comprendidas en el régimen de nulidad, como quién puede alegarla, la posibilidad del tribunal de declarar la nulidad absoluta de oficio, la aplicación del principio nemo auditor, entre otras, que es un poco en lo que nos hemos ido moviendo. La Corte Suprema, ¿verdad?, ha acogido la nulidad absoluta de distintos actos jurídicos basados en que adolecerían de objeto ilícito por transgredir la prohibición establecida en el artículo 13 de la Ley 19.253 en relación al artículo 10 y al 1466. Tenemos fallos desde el 2007, 2021, ahí se citan bastantes, el 2016. Claro, alguien podría decir, y alguna sentencia lo sugirió, que no es una nulidad absoluta, sino que relativa, porque ustedes vieron cómo está estructurada, y que entonces a lo mejor no tiene la fuerza que se pensaría que tiene cuando el inciso final dice que efectivamente es una nulidad absoluta. Mayoritariamente también se ha negado eficacia a los contratos de promesa de compraventa, que mencionaba el magistrado Muñoz, suscritos con anterioridad a la entrada en vigencia y en que el promitente comprador es una persona no indígena. ¿Y por qué se han rechazado? Bueno, por constituir el contrato prometido, uno de aquellos que las leyes declaran ineficaces en los términos del establecido en el número 2 del artículo 1554 del Código Civil, y con base en eso se han rechazado demandas de ejecución forzada, pero estas son antiguas, o sea, en ese levantamiento de información que hicimos son del 2006, del 2007, luego no han vuelto. Yo creo que ya como que la gente ni siquiera lo intenta pedir el cumplimiento forzado de esa compraventa celebrada con esa estructura, con esa carcasa, digamos, ilegal. Ya, pero llegaron muchas, el 2007, el 2008, y se declaraba fallida la condición de la promesa, extinto el contrato, se declaraba nula en ocasiones. Ahí hay también hartas sentencias. También en la sesión de derechos hereditarios hemos tenido algunas dificultades con la prescripción, desde luego, porque aparecen, digamos, contratos celebrados hace más de 30 años y ante la inminencia o inevitabilidad de la prescripción, nosotros hemos saltado algunas veces bastante lejos y hemos declarado la inexistencia. Hay un fallo bastante controversial que algunos lo han celebrado y otros lo han repudiado por apartarse de las normas más ortodoxas, hay Aleph. Porque claro, se declaró la inexistencia y todo lo que venía después. Lo que venía después eran muchos años con distintas isucias, pero era tan claro, porque digo, por eso es que digo que los arrendamientos a 99 años no era lo único, sino que uno lo ve en esas sesiones a derecho en que hay unas trenzas que uno no puede sino suponer. La señora era analfabeta, vendió el marido, después una inmobiliaria, entonces, pero ya están construidas esas relaciones. Ahí hay un profesor que, a propósito de ese caso, ha mencionado algo interesante para los jueces civiles, para que den una vuelta, o sea, que era necesario declarar la inexistencia, porque tomó esta postura antigua, ¿verdad?, que distingue en la acción en la prescripción extintiva de la acción de nulidad, ¿verdad?, que
claro, la ley habla de que se sanea en 10 años, entonces, pero hay una postura antigua que dice, en el fondo, lo que se declara ahí es la prescripción de la acción de nulidad, más no el saneamiento del vicio. Es como si usted vendiera la plaza de armas, por supuesto que tiene objeto ilícito, pero cuando pasen los 10 años usted podría pedirle al conservador que lo inscribiera, si dijéramos que está saneado. No va a ocurrir. Eso significa que hay que darle alguna interpretación distinta a esta norma de los 10 años y a lo mejor uno podría construir algo más elegante para poder en el fondo salvar estas prescripciones que están a la vista. En cuanto a la declaración de oficio por el tribunal de la nulidad absoluta, claramente desde el comienzo, el año 2007, hay sentencias y jurisprudencia que señalan que, atendida la fuerza que entraña el precepto del artículo 13, la judicatura se encuentra facultada para proceder de oficio, declarando la nulidad en la medida que aparezca los antecedentes para hacerlo. Sin embargo, yo tengo que reconocer que en otros casos la sala, y yo incluida, ha sostenido la postura más clásica de que tiene que ser evidente el vicio que invalida para que el tribunal se pueda pronunciar, y por lo tanto hemos dificultado de alguna manera el poder hacernos cargo de una nulidad de oficio, porque de otra parte se alega, ¿verdad?, muchas veces la excepción de nemo auditor, con la cual de repente se tranca, aun cuando yo creo que efectivamente se puede declarar de oficio, si no hay legitimación activa para poder demandar la nulidad por aplicación del principio de nemo auditor. Pero ahí hay un tema. En relación al principio de nemo auditor, todos lo sabemos aquí, no tengo nada más que decir, la Corte ha sentado el criterio de que lo que se exige es un conocimiento real y efectivo, y que no basta, por supuesto, basarse en la presunción del conocimiento de la ley. En esto lo hemos dicho muchas veces y no hay nada especial tampoco, pero por ejemplo, ahora en el año 23 hay una sentencia reciente que no estaba en ese levantamiento inicial. La Corte rechazó una casación en contra de una sentencia que acogió la nulidad absoluta de una compraventa celebrada en el 2018. Aquí no había ningún problema de prescripción, con una inmobiliaria, no sé si es la que está diciendo el colega, respecto a una tierra indígena, en que la defensa discutía que por tratarse de tierras ubicadas en el radio urbano, estas no tenían la calidad, porque ese es otro tema que ha empezado a salir. Las ciudades en el fondo empiezan a crecer, entonces a lo mejor usted, magistrado, tiene alguna más experiencia. Aquí aparecía esta defensa de que como eran las tierras ubicadas en el radio urbano no tenían la calidad indígena, y en todo caso alegaba consistentemente en una casación, que alegaba dos cosas que no eran coherentes. Alegaba que no era tierra indígena porque estaba dentro del radio urbano, pero además decía que el sujeto que vendió era cónyuge y administrador de la sociedad conyugal, era un matrimonio indígena, no podía menos que saber la calidad de indígena de la tierra. Y la Corte validó la postura del fallo impugnado en el sentido de establecer que no podía considerarse que existía un conocimiento real y efectivo del vicio, porque las partes tenían en consideración o a la vista un decreto de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Panguipulli que establecía la ubicación urbana de la propiedad. Y por ahí, en el fondo, nosotros dijimos que el juez había justificadamente rechazado la excepción de nemo auditor, con independencia de lo que pueda haber dicho, porque no es el tema ahora de si el juez dijo el hecho de que formen parte del radio urbano no es una causal de desafectación, pero la parte alegada a una jurisprudencia de la Corte de Temuco, que no conozco, que había dicho exactamente lo contrario, pero no llegó por lo menos a nuestro conocimiento. Estas mismas restricciones, entonces, del artículo 13 son las que han llevado a preguntarse por las facultades del conservador de bienes raíces. ¿En qué condiciones puede negarse a inscribir una propiedad que estima que es indígena? ¿Tiene potestades para calificarla? Este es un tema también interesante. Diría yo que los primeros años analizados, las sentencias en general se limitaban a replicar la normativa establecida en el artículo 12, que dice cuáles son las propiedades indígenas, y el 13, que es el de las prohibiciones, como fundamentos para rechazar el reclamo judicial contra la negativa del conservador respecto de la inscripción de un acto relativo a un inmueble indígena que beneficiaba a personas no indígenas, sin efectuar mayores precisiones. Ahora, en tiempos posteriores, y esto lo digo porque yo he participado de esas sentencias, hay roles del 21, del 20, del 22, ha primado un criterio más restrictivo, en el sentido que el conservador, en uso de su facultad, que le concede el artículo 13 del reglamento también, ambos son el mismo artículo, se encuentra habilitado para examinar únicamente el título que se le presenta, debiendo observar los vicios constitutivos de nulidad absoluta cuando sean evidentes, o sea, corresponden a una irregularidad manifiesta y visible en el título, etc.
Yo valga señalar como defensa que la jurisprudencia de la sala, en general, frente a todo tipo de casos, no solo en relación a la propiedad indígena, ha tendido a hacer una interpretación más restrictiva de las facultades del conservador en esta materia. Pero claro, lo anterior refleja la tensión que está presente al aplicar el régimen especial de dominio utilizando los criterios propios del derecho común que parecen no adaptarse tanto a esta situación. En esa misma lógica, por ejemplo, hubo fallos que resolvieron que el conservador no se encontraba facultado para determinar cuándo un apellido pertenecía o no a una determinada etnia, porque eso implicaba ir más allá de las atribuciones del conservador. Eso fue un fallo muy criticado el año 2016. En todo caso fue una decisión de mayoría, hubo votos en contra, porque se le reprochó al tribunal haber asumido que el conservador solo tenía a la vista el apellido del vendedor, perteneciente a una etnia indígena, en circunstancia que había otros antecedentes que estaban en el expediente y que permitían razonar de una manera distinta. Y dice en forma muy dura ese comentario doctrinario, no sé quién lo hizo, a lo mejor está sentado aquí o no, pero dice, el comentario destaca que con esos razonamientos del máximo tribunal se hace ilusorio que los conservadores puedan evitar la fuga de inmuebles indígenas del mercado restringido de tierras creados por la ley 19.253. Sin embargo, yo me atrevería entonces a señalar que el criterio ha ido mutando de alguna manera, dando más espacio, diría yo, a la calificación que puede hacer el conservador. Y así, por ejemplo, en un fallo reciente, este es del 25, era un caso en que el conservador de bienes raíces de Mariquina se negó a hacer la inscripción de un, se lo comentaba recién al profesor, se negó a hacer la inscripción de un plano de subdivisión de una propiedad inscrita a nombre de una persona no indígena que había adquirido hace años atrás, y Jessica se debe acordar porque estaba en esa. Luego de examinar la historia de la propiedad raíz, llegó a la conclusión de que se trataba de una propiedad indígena, con varios saltos, porque ya había habido 2 o 3 compraventas anteriores o transacciones, cuyo origen estaba en un título de merced, y se negó a inscribir el plano, atendido que se trataba de tierras provenientes de la división de una comunidad indígena, las que son indivisibles y hay situaciones muy especiales en las cuales se puede autorizar. El fallo impugnado argumentó que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento del conservador, estaba autorizado para rechazar inscripciones que en algún sentido son legalmente inadmisibles, y sobre la base de las restricciones del artículo 13 de la 19.253, este era el caso. La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en contra de la sentencia que no hizo lugar al reclamo por la negativa del conservador, estimando que la negativa a inscribir el plano de subdivisión estaba justificada. Pero si ustedes ven, nos corrimos un poquito, porque con la tesis clásica de la sala, solo si es evidente y se trata de una nulidad absoluta, y dejamos por el lado, porque siempre dijimos que esto de que fuera en algún sentido legalmente inadmisible, si uno se fijaba en los ejemplos todos decían relación con nulidades de forma, etc. Pero se fue corriendo un poco el tejo, y ahí ustedes ven cómo de alguna manera el principio se puede adaptar a lo que efectivamente uno entiende que se necesita. Y entonces, a la luz de este recorrido muy elemental, uno también podría hacerse la pregunta, y se hizo en ese seminario que yo participé, me pareció muy interesante, también he visto que está escrito, si es posible extraer un principio general de no desafectación que permita integrar la legislación aplicable maximizando la protección contra la desafectación. Bueno, sobre el punto no existe un pronunciamiento específico del principio, pero si se examina con calma las líneas jurisprudenciales que hemos venido reseñando, uno podría tal vez decir que son pronunciamientos que podrían obedecer a esa lógica. Así, por lo demás, parece entenderlo un caso en que se estimó que no es posible acceder a la inscripción de una subdivisión requerida por comuneros entre los cuales se encuentre una persona no indígena. No es el caso de Villa, pero se parece. Por cuanto al tratarse de una propiedad indígena de conformidad al artículo 12 de la ley 19.253, le afectan las provisiones establecidas en el artículo 13 de la misma ley. Y la Corte Suprema argumentó, estamos hablando del año 21, que en ningún caso se puede entender que la celebración de una cesión de derechos en virtud del cual una persona no indígena obtuvo la calidad de comunero, permite desafectar la calidad indígena de los inmuebles, por cuanto ello contravendría las diversas limitaciones y prohibiciones que se establece en la normativa indígena. Este es un fallo del 21 que lo dice como clarito, pero claro, la construcción del principio no está. Lo anterior, diría yo, evidencia la evolución que ha experimentado la jurisprudencia a través del tiempo, ha transitado hacia tendencias más protectoras, porque yo podría recordar un caso triste del año 2007 que si hubiera caído en la sala actualmente ya no habría sido fallado así, pero en que la Corte le dio validez a la adquisición por prescripción adquisitiva de un terreno indígena por un no indígena, fundado en las disposiciones del decreto ley 2695, y en que el título que permitió al prescribiente entrar en posesión material del terreno fue una promesa de compraventa suscrita con anterioridad a la ley 19.253, aun cuando su plazo se completó bajo su vigencia.
Bueno, aquí aparece el tema complejo de la aplicación del Decreto Ley 2695 y yo me voy a referir en la última parte de la presentación cuando hablemos de este fallo que les digo yo que me interesa que conozcan. Lo dejo para esa oportunidad. Bueno, y por otra parte, y con eso cierro esta primera parte, con la idea de si se podría pensar en un principio que impidiera la desafectación, también agregar que la Corte Suprema se ha preocupado por cautelar adecuadamente las permutas de tierras indígenas, ¿verdad? Que se realicen en conformidad a lo establecido en el artículo de la ley, del 13 de la ley 19.253, que es el único caso en que se regula en forma expresa su desafectación, y así conociendo un recurso de protección en contra de una resolución del Subdirector Nacional de la CONADI, que rechazó la solicitud de permutar un inmueble rural indígena, sostuvo, luego de referirse a lo que dispone el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, que establece que se debe consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de instituciones representativas, etcétera, que no es posible sostener que la recurrida, al condicionar la autorización de permuta al acuerdo previo de la comunidad indígena, según da cuenta el instructivo interno de las solicitudes de permuta, ustedes tienen un reglamento, entiendo yo, eh, hay alguna desazón, porque parece que la Contraloría ha hecho una limitación ahora a algunos de esos reglamentos, realice un acto arbitrario o ilegal, sino por el contrario, con tal exigencia se está resguardando los intereses de la comunidad indígena. Bueno, cierro esta primera parte que, disculpa, a lo mejor me excedí, pero era un poco como para decir líneas de jurisprudencia. Ahora, en esta parte final, lo último que me queda, yo quiero comentar con alguna mayor detención un fallo reciente, ROL 152-944 del año 2022, dictado en septiembre del año 24, que aborda una serie de temáticas sobre las cuales no existían pronunciamientos anteriores y que abrirán, creo, nuevas líneas de interpretación. Es un fallo en el que básicamente se destaca la vinculación del indígena con la tierra y el territorio y la necesidad de reconocer espacios comunitarios de uso ancestral para manifestaciones étnicas y culturales, así como para velar por su equilibrio ecológico. Se releva a la comunidad indígena como sujeto de derechos, capaz de detentar una posesión exclusiva, y se le da preeminencia a la propiedad colectiva frente a la propiedad individual indígena, porque el litigio es entre indígenas. Tiene la particularidad además de que hace uso del marco jurídico internacional en forma muy vehemente, incorporándolo a nuestro ordenamiento, lo que permite reforzar una comprensión distinta y más amplia de la propiedad y del territorio indígena. La palabra o la expresión territorio no aparece en la ley, se aparece en las convenciones internacionales, y además la ley dice que se debe proteger, promover y creo que dice ampliar la tierra indígena. O sea, lo del territorio no es menor, pero no ha sido desarrollado por nosotros. Es un fallo que se refiere a la costumbre como fuente del derecho, y hace una manifestación explícita de algo que hemos venido comentando aquí, que es la necesidad de adecuar o armonizar la legislación interna en función de este nuevo orden público protector de la propiedad indígena, que asume que la tierra es el fundamento principal de su existencia y su cultura, recogiendo de esta manera el sistema consuetudinario de propiedad colectiva indígena. Una breve explicación del caso y luego menciono cuáles son las cosas que yo querría destacar para dejarlo sobre la mesa. Se trata de una comunidad indígena que inicia un proceso de regularización a través del Decreto Ley 2695 de una tierra respecto a la cual reclama una posesión ancestral. Invoca haberla ocupado por más de 100 años para pastoreo de animales, recolección de leña, lavado de lana de ovejas, extracción de plantas de uso medicinal, un espacio abierto que también usan como sitio ceremonial y recreacional. Se trata de un terreno que ellos denominan una isla, que se ha formado en el cauce del río Cautín, y la comunidad es dueña de un título de merced de mayor amplitud que al parecer dejó fuera este retazo de terreno que no está inscrito. Esa es una particularidad también. O sea, el Estado no, curiosamente, no tiene registro, en definitiva no tiene inscripción. Es como 25 hectáreas creo que son, tendría que mirarlo bien. Deducen oposición otros propietarios ribereños, también indígenas, que alegan tener mejor derecho, que son titulares de propiedad individual indígena, y que básicamente sostienen que al irse secando los brazos del río, se ha producido la accesión, o figura, aluvión, la accesión de esos terrenos. Ellos se dedican básicamente a la extracción de áridos, aunque uno de ellos, no sé si más de uno, pero uno de ellos desarrolla una actividad de rehabilitación con caballos. La sentencia de primera instancia confirmada por la Corte de Temuco acoge la oposición. Ustedes saben que dentro del... Todos han tramitado probablemente 2695, ¿verdad? La oposición es una demanda, etcétera. Acoge
la oposición, confirmada por porque estima que en el fondo lo que pretende la comunidad que solicita la regularización es evitar la destrucción del espacio comunitario de uso ancestral, lo que estaría ocurriendo con la extracción de los áridos, que no hay familias habitando en el terreno y que en definitiva, aunque se probara posesión, no sería una posesión exclusiva, como exige la norma del Decreto Ley 2695. Los propietarios ribereños, en definitiva, tendrían mejor derecho, dijo esa sentencia. La sentencia de la Corte Suprema casa de oficio por falta de ponderación de toda la prueba y básicamente por no haberle dado, digamos, no haber desarrollado bien el informe de la CONADI, que digamos que los informes de la CONADI son muy importantes para el desenlace, porque nos cuentan la historia antropológica, etcétera, y si bien no son vinculantes, son muy importantes que se analicen en toda profundidad. Entonces se casó de oficio, y en sentencia de reemplazo hay varias cosas que yo creo que es relevante destacar. Primero, valida la utilización del Decreto Ley 2695 de una forma bastante categórica para que indígenas puedan regularizar la posesión de tierras indígenas cuyos titulares sean personas o comunidades indígenas. Señala, comillas, que al no existir en la ley actual algún procedimiento especial para regularizar títulos de dominio de tierras indígenas cuyos titulares sean comunidades o personas indígenas de la misma etnia, a quienes les está permitido adquirir por prescripción, porque los que no pueden adquirir por prescripción son los no indígenas, no reviste ninguna incompatibilidad con este tipo de inmueble, y por otra parte se ve confirmado porque la propia ley en su artículo 12, ¿verdad?, ha incorporado en calidad de tales las tierras indígenas que han podido ser regularizadas conforme al Decreto Ley 2695. Como adelantaba hace un rato, el tema de la aplicación del Decreto Ley 2695 es complejo. En el caso de los indígenas es complejo y ha sido bastante discutido. Creo que todavía hay mucha resistencia, probablemente esta afirmación también genere algún ruido. Porque, claro, existía una prohibición en el artículo 8 del Decreto Ley 2695 respecto a las propiedades indígenas regidas por la ley anterior, la 17.729. Pero no obstante, la de ley 19.253 derogó íntegramente esa ley, y además tiene este artículo 12 que acabamos de mencionar, que incorpora también propiedades adquiridas a través del Estado a título gratuito, y en esa categoría incorpora el 2695. No obstante, la preocupación surge a propósito de la utilización de este mecanismo por terceros que pretenden regularizar tierras indígenas, como vimos en el caso que mencionamos antes. De ahí la importancia de afirmar la aplicabilidad del decreto ley siempre que sea entre indígenas. Aprovecho de señalar aquí que hasta antes de este fallo la jurisprudencia de la Corte no tenía definiciones tan categóricas, pero sí había sentencias que indirectamente entendían posible la utilización de este mecanismo y que solo discutían la aplicación del procedimiento de la ley 19.253 como un modo de protección de la tierra indígena. Entonces, precisamente en un fallo del año 2013, en que se conoce un proceso de regularización de la posesión tramitado por una persona indígena respecto de terrenos de los que dice haber estado en posesión material, y que en definitiva el proceso define que son tierras indígenas. Pero este fallo casa de oficio por el tema del procedimiento y dice que en el fondo tiene que regirse por el artículo 56 y en definitiva, bueno, deja sin efecto, anula, pero contiene un voto bien interesante que se pronuncia sobre el fondo, argumentando en términos muy similares a los que recoge este fallo que ahora yo estoy comentando, y ese voto destaca en forma nítida que lo que quienes no podrían oponerse o utilizar este procedimiento serían las personas no indígenas por cuanto les está vedado por el artículo 13 adquirir por prescripción. Bueno, eso hice como una excurso, se llama, para aprovechar de hablar del decreto ley 2695 en este momento y no antes, pero retomando los aspectos que me interesa destacar del fallo. O sea, primero, da como por sentado que se puede aplicar de la manera que lo acabo de señalar. Lo segundo, dirime o zanja dos cuestiones centrales. Primero, la posibilidad de que la comunidad indígena, un colectivo formado por personas naturales indígenas, tenga una posición exclusiva, obviamente con miras a adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, para su uso ancestral, para sí y para sus miembros, aunque lo puedan abrir para otros que hagan uso de este terreno comunitario, pero excluyendo toda otra posesión que pudiera pretenderse sobre la misma cosa. La sentencia dice, comillas, me interesa decirlo así, tratándose de tierras indígenas, los propósitos, fines o usos colectivos que se quiera dar a esa propiedad, como lo es evitar la destrucción del espacio comunitario y preservarlos para esos usos consuetudinarios, no se contrapone con la exigencia de exclusividad que prescribe el artículo 2, número 1 del Decreto Ley 2695. Y la segunda cuestión
era determinar que el uso que la comunidad hace de esas tierras constituyen actos posesorios conforme al artículo, ¿verdad?, 925 del Código Civil. Y el fallo entiende que la interpretación debe extenderse a otros actos que no miran al solo interés individual o productivo de la tierra indígena, sino al interés colectivo para proteger el patrimonio cultural y el equilibrio ecológico de las tierras indígenas. Decide entonces que los oponentes no tienen mejor derecho, estaba hablando ya de la sentencia de reemplazo, sus inscripciones son posteriores a la ocupación ancestral de la comunidad, que ha sido continua, sin violencia ni clandestinidad. El informe social y antropológico y todo lo que hace el de la CONADI era muy sustancioso, y le da primacía a la preservación del patrimonio cultural y ecológico frente a una práctica que encuentra que es invasiva, la de la explotación industrial, y que de hecho pareciera que por eso, no por el lento e imperceptible retiro de las aguas o por el aluvión se había producido que se iban secando los brazos, sino que era producto de esta cosa industrial que iban con maquinaria y demás, ¿se fija? Y eso en definitiva lo considera una práctica invasiva que condena un poco la degradación del territorio. Ahora, para construir estas, comillas, soluciones, el fallo echa mano a lo que señala la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2017, que voy a extractar. Dice: los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma, artículo 26, número 2. También el convenio 169 de la OIT, que en su artículo 13.1 señala, comillas, que los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. Son dos, hay más, pero como que traté de extractar por la fuerza que tiene lo que se pone en el fallo, y se destaca también el valor de la costumbre como fuente del derecho, que está en el artículo 56 de la ley 19.253. Y finalmente, que es la última cosa que quiero destacar, sostiene la necesidad de interpretar armónicamente las exigencias del decreto ley 2695 con la ley 19.253, la necesidad de adecuar dichas exigencias con los principios y fines de este nuevo cuerpo legal y con las obligaciones contraídas por el Estado de Chile, con el fin de proteger a sus familias, comunidades, manifestaciones éticas y culturales. Y voy a extractar una última frase que un poco está en todo lo que hemos venido diciendo, pero aquí el fallo lo dice ya no como un comentario al pasar, sino que dice: el ordenamiento jurídico chileno ha integrado un orden público de protección sobre la tierra indígena, surgiendo la necesidad de adecuar las estructuras jurídicas vigentes construidas sobre una idea individualista de la propia raíz, su dominio, posesión y tenencia diferentes a las que tienen y reconocen los pueblos originarios. Para cerrar, yo creo que este fallo merece atención porque de alguna manera refleja, y me encantó la posibilidad de poderlo comentar con ustedes porque era un fallo relativamente nuevo, a lo mejor no lo conocían, una comprensión más profunda de lo que significa el sistema de propiedad indígena, un régimen especial con otros parámetros, como ya hemos dicho, restricciones a la disposición, de manera de que las propiedades no salgan de manos indígenas, valor de la propiedad colectiva, que es lo que aquí mueve, ¿verdad? Propiedad colectiva versus propiedad individual de indígenas. Valor de la costumbre, entre otros, que implica un quiebre con el sistema del derecho común. Basta mirar, ¿verdad?, el recelo que tiene la ley civil sobre la propiedad colectiva y que por eso propende siempre a la más pronta división, que promueve la libre circulación y no un mercado reducido como el que establece la ley indígena. Y desde esa perspectiva, por supuesto que lo tensiona, lo que requiere conjugar, armonizar ambos sistemas, dando valor y respetando esta ley especial, cuyas normas, repito, son de orden público, porque el legislador ha considerado que el asunto es de interés nacional. Por supuesto que el caso, con eso cierro, abre muchas preguntas e hipótesis de aplicación de estos criterios con una base fáctica distinta que podrán ustedes elucubrar, y será la judicatura, serán ustedes los que deberán o deberemos ir resolviendo y decantando caso a caso líneas jurisprudenciales en la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por esta clase magistral, en realidad. Ha sido muy ilustrativo. Yo creo que estamos todos muy satisfechos de haber podido escuchar a estos expositores, así que vamos a dar un paso muy breve a alguna pregunta. Ahí tenemos un colega.
Gracias. Buenas tardes, Alex Guzmán del Juzgado Mixto de Rapa Nui, Isla de Pascua. Primero, hacer una pequeña interpelación aprovechando la oportunidad a la CONADI para recordar que sí, efectivamente existe un retardo en la tramitación de los informes bastante más alto que los 6 meses que nos están señalando en Rapa Nui. Es bastante complejo. Y segundo, la falta de un defensor indígena también en Rapa Nui, que es una tierra netamente indígena y que requiere, por supuesto, de aquel elemento para poder otorgar un mejor acceso a la justicia de todos los miembros del pueblo Rapa Nui. Y en tercer lugar, tengo una gran duda, una gran inquietud que me ha surgido a propósito de causas que hemos visto en el tribunal. Eh, en las cuales se ha pretendido otorgar algún tipo de gravamen en favor de alguna mujer, eh, sea en compensación económica o sea a título de alimentos. Sin embargo, mujeres que no son indígenas, que no son Rapa Nui, no podrían acceder a dicho beneficio por este hecho, lo que colisionaría con las normas de la CEDAW que proscriben la discriminación en contra de la mujer. Y teniendo en consideración además que la mujer usualmente es la parte más débil de la relación en la cual están las dos partes. Entonces, ver cómo podríamos solucionar eso y si es que efectivamente podríamos, desde un punto de vista doctrinario, hacer una interpretación más extensiva y poder lograr una desafectación no total, sino que al menos en parte lo que dice en relación con los gravámenes que se pudiesen eh, imponer a estos inmuebles, muchos de los cuales han sido adquiridos de conformidad a lo dispuesto en el decreto ley 2885, que es el decreto ley de las tierras indígenas en Rapa Nui, que es un decreto ley especial, y otros de los cuales también han sido adquiridos a título oneroso por la propia sociedad conyugal y lo que dice también en relación con la adjudicación para la mujer no indígena y su desprotección al respecto. Gracias por la pregunta. Parece que podría ser respondida por varios acá. Sí, pero hay una interpelación directa. Sí. Bueno, paso a asumir la interpelación, digamos, porque no es nada nuevo. La verdad es que yo me integré con ADI desde 2000, o sea, desde febrero de este año, donde nos conocimos con el director, ¿cierto? A propósito de la comisión, a pesar de que él era profesor precisamente en mi universidad, pero nunca fui alumno de él, lo que yo creo que al final del día termina siendo, fue mejor, digamos, que no haya sido profesor. En relación a eso, evidentemente, o sea, yo lo dije, hay un tema que hay que asumir, ¿cierto? Las brechas institucionales que tenemos, pero CONADI está en el proceso, digamos, o a lo menos en la administración actual me consta que hacemos todos los esfuerzos, ¿cierto? Por cumplir la misión institucional, digamos, con el máximo esmero posible, ¿ya? Pero ello evidentemente que se ve dificultado desde un punto de vista de capacidad operativa, digamos. O sea, hacemos lo que podemos con los funcionarios que tenemos, ¿ya? Y con el presupuesto que tenemos, ¿ya? Ahora, eh, paso también a asumir que ello evidentemente que hay situaciones que son revisables, porque una cosa, digamos, es que operativamente sea complejo hacer los informes, porque son social, técnico y jurídico, es decir, son dos visitas que hay que ir a hacer a terreno, ¿ya? Él tiene que ir el trabajador social, entrevistarse con los demandantes o demandados, ¿ya? E incluso con la gente que forma parte de la comunidad, digamos, dependiendo de la naturaleza de la acción, ¿ya? Y en segundo lugar, tiene que ir el topógrafo, ¿ya? Y hacer un informe técnico de naturaleza topográfica, digamos, diciendo, mire, este es el terreno en cuestión, esta es la hijuela, tanto mide, en fin, ¿ya? Dejando constancia de todo aquello. Y ahí tenemos también otra brecha que al mismo tiempo dentro de CONADE, digamos, si nosotros nos vamos a Temuco, tenemos un criterio por parte de los topógrafos de qué informar, y si nos vamos a Valdivia tenemos otro problema, en donde el topógrafo insiste con emitir opiniones, digamos, técnicas, o sea, que exceden el carácter técnico, digamos,
de las competencias propias que él tiene como profesional, digamos. Ya, o sea, yo tengo una causa en donde demandamos por terminación de contrato de arrendamiento, digamos, por incumplimiento, ya, por degradar el predio y no destinarlo a su uso natural y obvio, y en donde el topógrafo dice, mire, él es topógrafo y dice, mire, el suelo que está aquí es posible, digamos, que ha sido degradado, es posible recomponer sus propiedades naturales, pero él no es agrónomo, ¿ya? Entonces tenemos un problema ahí al interior. Y pasando a la segunda, entonces, evidentemente que tenemos unidades operativas que todavía tenemos un problema, y Rapa Nui también es una unidad operativa compleja, ya, primeramente por la distancia, ya, y en segundo lugar también porque ahí son los mismos Rapa Nui, digamos, que tienen una incidencia muy fuerte sobre el funcionamiento de la CONADI. O sea, literal, en todo sentido, son una isla para efectos de poder aplicar medidas allá. Ya, es decir, allá las medidas no son lo que dice necesariamente el director de la CONADI, sino que las medidas tienen que ser negociadas con los propios integrantes de la isla. Ya, y esa es una particularidad compleja que no se ve en otros territorios, digamos, ya, o no en el mismo nivel. Y respecto de la segunda pregunta, digamos, precisamente esta semana estuvimos viendo a propósito del artículo 126 bis de la Constitución que declara Rapa Nui como un territorio especial, ¿cierto? Ya, y que dice que tiene que existir una ley orgánica. Estuvimos en el proceso de redacción del Estatuto Especial de las Tierras de Rapa Nui, ya, y si un civilista ortodoxo lo viera, la verdad es que se iría de espaldas o ya, como mínimo yo creo que se desmaya, porque la verdad es que implica, digamos, una alteración mucho más sustantiva de todo el orden de la propiedad de la tierra, y precisamente el tema de tanto la tenencia de las tierras por parte de la cónyuge no indígena, como al mismo tiempo lo que se está discutiendo al día de hoy, digamos, la transmisión de la propiedad indígena a la cónyuge no indígena, en donde lo que se está proponiendo en definitiva es inclusive que la cónyuge indígena no hereda en calidad de dueña, sino que hereda un derecho de usufructo respecto a la tierra. ¿Ya? Entonces, es mucho más potente la transformación, y ahí precisamente vienen las colisiones de derechos, digamos, es decir, la igualdad de la mujer, ¿cierto? Por una parte, y la igualdad en general de las personas frente a la ley, pero por otra parte también, digamos, la costumbre o el derecho propio de un pueblo, digamos, es decir, pero hasta qué punto el derecho propio de un pueblo no se opone precisamente con los derechos fundamentales o los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Y ese es un equilibrio que hay que hacer también en el ejercicio propio, digamos, de un proceso de consulta posterior que es al que se tiene que someter. Es decir, esto no es un tema meramente jurídico en Rapa Nui, también es un tema político, porque la consulta es un derecho político y es una forma de participación en definitiva. ¿Ya? Y en Rapa Nui las consultas se hacen por votación. ¿Ya? Entonces, si la gente va y vota y así decide, digamos. En los otros pueblos, digamos, la consulta opera de otras maneras, o ha ido operando en la práctica en los años de otras maneras. Entonces, a ver, yo creo que sí se pueden contemplar excepciones. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos una excepción en donde las tierras indígenas permiten estar en poder de un tercero no indígena, pero no implica su desafectación, como es el caso del artículo 17, inciso tercero, en donde las tierras resultantes de los títulos de la división de los títulos de Merced, del segundo proceso de división de los títulos de Merced, entre el 80 y el 93, ya pueden ser, CONADI tiene facultad para autorizar la división de esas tierras y al mismo tiempo la enajenación a un tercero no indígena para fines sociales, religiosos, comunitarios, ¿ya? Y así, por ejemplo, nosotros autorizamos en muchos casos para constitución de APR, que hoy en día son muy frecuentes, ¿cierto? Para las mismas sedes de las comunidades indígenas, para juntas de vecinos, para iglesias, ¿ya? En fin, para una serie de eh, locales u obras que están establecidos en la misma ley. Entonces, bajo esa lógica, ya uno podría permitir que por lo menos sería posible ya entregar a modo de compensación económica, digamos, un goce que se extendería por lo menos en los términos del artículo 655 del Código Civil durante la vida, digamos, de la cónyuge no indígena o la ex cónyuge no indígena ahora sujeta ya o titular de la compensación económica. Entonces, es como de cierta manera sería una declaración de bien familiar que trasciende más allá del matrimonio. Ahora, eso significa, digamos, reconocer que la tierra puede estar a lo menos ya en uso o goce de un tercero no indígena, digamos, porque ahí también la regla que tenemos del artículo 13
permite constituir en ciertos casos usufructos ya con autorización del director nacional de la CONADI en favor de terceros ya y no se establece un plazo, entonces terceros indígenas o no indígenas. Ese también podría ser un mecanismo que eventualmente al que se podría recurrir en un eventual acuerdo de compensación económica, digamos, sin necesidad incluso de ir a las reglas, digamos, de la declaración de bien familiar en sede de familia. ¿Ya? Entonces, formas ya jurídicas tenemos hoy día inclusive, digamos, sin necesidad de modificación de la ley. Ahora, no sé cómo eso va a ser aplicable eventualmente cuando se cree la ley orgánica especial del territorio especial de Rapa Nui, ya que va a tener un capítulo específico sobre las tierras indígenas Rapa Nui. ¿Ya? Así que eso, básicamente. Por ahora. Bueno, la pregunta fue muy contundente, hay mucho que pensar ahí, así es que de todas maneras vamos a tener tarea, yo creo, con todo lo que se viene. Así que yo por mi parte agradecer a los panelistas nuevamente que nos hayan podido acompañar y los colegas que están presentes por también su tiempo, haber apartado este espacio. Sabemos que es día viernes en la tarde, pero valía la pena, así es que bueno, yo creo que damos un aplauso y damos por lo menos concluir. Para mí. Ministro, colega, académico, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por dar espacio de nosotros. Muchas gracias. Pero ahora, gracias. Y dicen que solo salen las bolsas. Por aparte que usted sabe de dónde son las bolsas.